Luis Fernando García y voy a moderar la sesión de sustentación de tesis de doctorado en nombre del Comité Asesor del Posgrado en Biología. Entonces vamos a escuchar la sustentación de Jaime Alberto Barrera García del programa de doctorado en Ciencias y Biología. El título del trabajo es Estudio ecofisiológico del Arazá, Eugenia Stiquitata, bajo modelos de producción predominantes en paisajes de la Amazonía norte y occidental colombiana. El trabajo es dirigido por la profesora Luz Marina Melgarejo del Departamento de Biología y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, por recomendación del Comité Asesor del Posgrado, asignó a los profesores Flavio Humberto Moreno de la Universidad Nacional de Medellín, el profesor Juan Pablo Fernández Trujillo de la Universidad Politécnica de Cartagena en España y el profesor Juan Manuel Posada de la Universidad de Rosario. Entonces, Jaime Alberto, la mecánica es que tienes hasta 45 minutos para tu presentación. Después de ese tiempo yo le daré la palabra a los jurados para que hagan su evaluación, sus comentarios, preguntas, etc. Mientras ellos estén interactuando contigo en la evaluación, el director no puede, la directora en este caso no puede intervenir. Después yo le daré la palabra a ellos. Y finalmente al público en general si tiene alguna pregunta. Y antes de empezar quisiera pedirles a todos apagar sus teléfonos celulares para evitar esas molestas interrupciones para el estudiante en este momento tan importantes. Entonces, la palabra. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia. Les voy a presentar entonces la defensa de mi trabajo de tesis de doctorado, que, como bien lo mencionó el profesor Fernando, se titula Estudio ecofisiológico del Arazá bajo modelos de producción predominantes en los paisajes de la Amazonía norte y occidental colombiana. Este trabajo está desarrollado en la línea de investigación en biodiversidad y conservación de recursos del programa de biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia en el grupo de investigación en fisiología del estrés y biodiversidad en plantas y microorganismos que dirige la profesora Luz Marina Melgarejo. En un contexto general, la región amazónica en general y en específico en la región amazónica colombiana, pues la diversidad biológica siempre ha sido considerada como el pilar fundamental para el desarrollo de esta región, que actualmente entra al modelo de desarrollo nacional. Sin embargo, muchos de sus recursos pues son considerados especies subutilizadas en la medida de que solo hacen parte de sistemas productivos regionales, tanto tradicionales como no tradicionales, y no están vinculados a cadenas productivas reconocidas en el ámbito nacional. Sin embargo, algunas de ellas se han venido proyectando hacia los mercados nacionales, principalmente los grandes centros capitales, grandes centros urbanos, donde la demanda de especies que tengan, o de productos, que tengan ciertas características ha ido creciendo de una manera exponencial y por consiguiente se convierte en un nicho de mercado interesante para este tipo de productos. Sin embargo, es muy poco lo que se conoce en el ámbito regional sobre cómo puede ser el desempeño de estas especies en el entorno de los diferentes gradientes, tanto fisiográficos como climáticos, que la región nos ofrece. Principalmente es muy poco lo que se conoce sobre los temas asociados al estrés en estas especies, sobre todo cuando se desarrollan en un ámbito agroforestal, que es el modelo de producción predominante que ha sido diseñado para la región dada la vocación forestal de los suelos. Estas técnicas asociadas al estudio del estrés pues nos permiten identificar en términos de variables asociadas al intercambio gaseoso, a la fisiología de las especies, cuál puede ser su desempeño en un determinado nicho ecológico. Sin embargo, es mucho más relevante para un productor o para un sector productivo regional el que se pueda identificar realmente a nivel de aquellos aspectos visibles que se observan a simple vista, como pueden ser los casos asociados a la fenología, los eventos fenológicos que ellos observan a simple vista y que, dado los gradientes climáticos que se han venido presentando en la región, han venido sufriendo serias alteraciones. Adicionalmente, también en los temas del mercado, los mercados de élite, todos los temas asociados al desarrollo reproductivo y la variabilidad ambiental y temas asociados a la calidad comienzan a tener un papel preponderante en los ejercicios productivos que están desarrollándose en la región. De esta forma, podemos decir que, dada la poca información que existe acerca del comportamiento ecofisiológico de estas especies, especialmente cuando se desarrollan en estos hábitats asociados, tipo agroforestería, huertos mixtos o sistemas de manejo forestal, y también es muy poca la información de cómo se afecta la eficiencia ecológica y bioproductiva cuando hay ese tipo de asocios y cuando hay la competencia por los recursos que el medio nos ofrece. Las preguntas de investigación que nos planteamos entonces para este trabajo eran: ¿cuál era la respuesta del arbusto de Eugenia Stiquitata, una especie que ha tenido una buena proyección en el mercado nacional,
durante su etapa productiva a diversos factores ambientales que se conjugan en el medio ambiente amazónico, especialmente bajo un modelo de producción agroforestal. ¿Y cómo se expresa esa respuesta? A diferentes gradientes fisiográficos dada la génesis de formación que tiene la fisiografía de la región y también los microambientes climáticos que nos está ofreciendo. La hipótesis de trabajo que planteamos era que las condiciones ambientales de la región, la cual uno puede caracterizar una marcada estacionalidad hídrica o una alta demanda evaporativa entre la época seca y diferentes gradientes fisiográficos. Hay dos épocas muy bien definidas en la región, una época seca y una época húmeda, y unos gradientes fisiográficos que están determinando la disponibilidad de ciertos recursos importantes para el desempeño de las especies, nutrientes principalmente, radiación, retención de agua. Todos estos gradientes son limitantes que restringen el desempeño fisiológico de esta especie, por lo que en este contexto, estas variaciones que se presentan van a implicar necesariamente que hay un desarrollo óptimo de la especie en alguna condición agroecológica específica, que es la que pretendemos determinar. La especie como tal es una especie de la familia de las mirtáceas, del género Eugenia, es Eugenia stipitata, y se reconocen dos subespecies a nivel amazónico. La subespecie sororia, que es la que hace parte objeto de este trabajo, que es la subespecie más domesticada, que ha sido la más difundida en todos los ambientes agroproductivos, y una subespecie un poco más silvestre que es denominada subespecie stipitata. El centro de origen de la arazada son la cuenca alta de los ríos Marañón y Ucayali, en la parte alta del río Amazonas, de la gran cuenca del río Amazonas en el Perú, y es una especie que ha tenido un alto papel en el desarrollo agroforestal de la región. Los objetivos que planteamos y que fueron desarrollados en el presente trabajo, de manera general, se pretende establecer la respuesta de la planta a diversos factores ambientales como condición fisiográfica, algunos factores ambientales identificados en ese momento como preponderantes y medida relativa a temperatura y precipitación, de esta especie cultivada en modelos multiestratados en varios paisajes predominantes de dos de los departamentos donde se concentra la mayor potencial productivo de la especie, el departamento del Caquetá en el suroccidente de la región amazónica y el departamento del Guaviare en el nororiente. Específicamente se pretende estudiar la ecofisiología de la planta completa en etapa reproductiva, de morfotipos que se lograron identificar en estas unidades fisiográficas, de acuerdo a esas condiciones ecosistémicas que fueron identificadas donde predominan los sistemas productivos con esta especie. En el departamento del Guaviare los dos predominantes son Vega del Río, sobre las vegas del río Guaviare, y en tierra firme, que es el resto del territorio del departamento que corresponde a la planicie amazónica. Y en el departamento del Caquetá, en las estribaciones de la cordillera oriental, donde predominan las unidades fisiográficas de terrazas altas y bajas, y es allí donde se concentra el mayor núcleo productivo de arazán. Adicionalmente, pretendíamos establecer los efectos que durante el desarrollo y maduración del fruto de estos morfotipos identificados ejercen estos factores ambientales y fisiográficos en las condiciones ya ecosistémicas descritas, y determinar la respuesta en variables fenológicas, fisiológicas de hoja y bioquímicas en un estudio de relación fuente-demanda de estos morfotipos, obviamente de acuerdo a las condiciones ecosistémicas que han sido identificadas tanto en el departamento del Guaviare como en el departamento del Caquetá. El área de estudio correspondió entonces al departamento del Caquetá, en el municipio de Albania, a una obra de su capital Florencia, en las estribaciones de la cordillera oriental, donde se concentra la mayor producción de esta especie, en el sur del departamento, y 5 municipios donde se concentra la mayor potencial productivo de esta especie. Albania es uno de los municipios más productivos, que tiene mejores condiciones de accesibilidad y de transporte para el desarrollo de la cadena productiva. Y el otro es el municipio de San José del Guaviare, en el nororiente de la Amazonía colombiana, en el interfluyo entre lo que es la franja que conecta la Amazonía colombiana con los llanos orientales. Allí se identificaron entonces las unidades fisiográficas más preponderantes donde se desarrollaba el sistema productivo. ¿Qué fueron estos? Paisajes de terraza alta y baja en el departamento de Caquetá, en el municipio de Albania. Paisajes estos que corresponden a unas génesis de formación de suelos producto de la influencia que los ríos en épocas antiguas tuvieron sobre estos paisajes, pero que actualmente ya no tienen, y que se caracterizan por unos depósitos aluviales muy fuertes que se desarrollaron durante la génesis de formación de estos suelos, que les imprimen unas características de nutrientes y de retención hídrica en términos de textura del suelo, que hace que sean los más apetecidos para el desarrollo de ciertas prácticas agrícolas en el departamento, de esta zona del departamento, lo que corresponde a la franja que hemos denominado Piedemonte. Y en el departamento del Guaviare, la vega del río Guaviare, en la cual el río anualmente ejerce una influencia muy fuerte porque presenta inundaciones periódicas con depósitos aluviales permanentes. La fertilidad en estos suelos es mucho más alta, pero igualmente las inundaciones también ejercen un factor importante en el desempeño de las especies que se desarrollan, de los sitios, de los sistemas productivos que se desarrollan en esta franja. Es el área más productiva en términos agrícolas del departamento del Guaviare.
La otra unidad, pues es la unidad que predomina en la Amazonía colombiana, corresponde a la planicie amazónica, que en el departamento del Guaviare se conoce comúnmente como tierra firme. Son suelos muy jóvenes, de formación parental muy reciente, en la cual pues, el horizonte orgánico depende básicamente del ciclo básico de la hojarasca que desarrolla en los bosques, y presentan serias limitaciones en cuanto a la saturación alta en aluminio y la acidez que estos suelos presentan. La metodología, de manera muy resumida, como la desarrollamos, es las dos áreas de trabajo que ya he venido mostrando: el departamento del Caquetá, el departamento del Guaviare, las unidades fisiográficas que fueron identificadas, las terrazas bajas y altas en el departamento del Caquetá, las unidades de tierra firme y vega del río en el departamento del Guaviare, un material vegetal que fue identificado en cada uno de estos departamentos, básicamente los morfotipos que fueron identificados en el departamento del Caquetá y morfotipos en el departamento del Guaviare. Esta distinción se debió a que en un estudio previo que desarrollamos identificando mediante marcadores moleculares las diferencias de las distancias genéticas que existían entre todos estos materiales, se encontró que había distancias muy fuertes entre los dos departamentos, en las procedencias de los dos departamentos, pero había pocas distancias genéticas en los morfotipos identificados dentro del mismo departamento. La conclusión de este estudio es que el origen de estos morfotipos obedecía principalmente a un ingreso por el sur del país, por el Putumayo principalmente, y por consiguiente pues por eso los denominamos morfotipos del departamento del Caquetá. En el caso del Guaviare, pues su procedencia principalmente se llegó a determinar que era antrópica, producto de la procedencia del Brasil, y por consiguiente también era la explicación por la cual había unas distancias importantes entre ellos. Por eso los separamos en materiales procedentes de cada uno de los sitios. Para abordar los objetivos específicos, desarrollamos el trabajo en dos componentes importantes. Uno que aborda todo el tema de ecofisiología, microclima y plasticidad, y otro que abordó todo el tema del desarrollo reproductivo a través de la elaboración de unas variables asociadas a determinantes fisiológicos y aspectos de calidad asociados al fruto. Para este primer ejercicio, básicamente tomamos variables, ciclos diarios en arbustos en etapa reproductiva, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, donde medíamos variables asociadas al intercambio gaseoso, a la fluorescencia de la clorofila, las relaciones hídricas que se dieron en el continuo suelo planta-atmósfera en este microclima que se desarrollaba acá, y finalmente con estas variables, dadas las dos épocas características que ya les mencioné, obtuvimos unos índices de plasticidad mediante un método sencillo que nos permitía establecer exactamente la plasticidad de todas estas variables al gradiente climático que era en este momento, lo que consideramos un posible déficit hídrico. En cuanto a los determinantes fisiológicos y de calidad asociados al desarrollo reproductivo de la especie, trabajamos aspectos de fenología, haciendo seguimiento durante un año mensualmente, variables asociadas a los eventos fenológicos, que más adelante explicaré cuáles fueron, y en la relación fuente-demanda se tomaron frutos individuales con sus respectivas hojas fuente, sobre las cuales se desarrollaron entonces variables de intercambio gaseoso, las más preponderantes que han sido identificadas en este primer estudio, y variables asociadas a la calidad que también han sido identificadas en estudios previos desarrollados en la misma especie en ambas regiones. Las variables climáticas fueron pues transversales a todo el ejercicio. Para ello instalamos estaciones microclimáticas en cada una de las unidades fisiográficas, sobre las cuales monitoreamos tanto en el transcurso de los ciclos diarios como mensualmente variables asociadas a temperatura, humedad relativa, precipitación, radiación fotosintética e irradiancia en general. ¿Cuáles fueron los morfotipos que encontramos? Los morfotipos que encontramos en el departamento del Caquetá, en ambas unidades fisiográficas, fueron denominados de manera común por los agricultores de la zona como morfotipo peruano y morfotipo brasilero. La distinción principalmente es por forma de fruto, tamaño y porte en general del arbusto y coloración del follaje. Estos morfotipos fueron identificados en ambas unidades. Hasta ahí, todo bien. En el departamento del Guaviare, lo que encontramos fueron 3 morfotipos, los cuales no estaban representados en ambas unidades al mismo tiempo. Es decir, encontramos este morfotipo que era denominado pequeño por el porte del árbol, por el tamaño del fruto y la coloración del follaje, que solamente estuvo presente en las unidades de tierra firme. Los morfotipos grande, que se identificaron en ambas unidades, tanto en Vega del Río como en tierra firme, y es un morfotipo que es muy parecido al morfotipo brasilero que se encontró en el departamento de Caquetá, y uno que se denominaba aperado, que también tenía cierta semejanza con el morfotipo identificado en el departamento de Caquetá como peruano. Este morfotipo solo fue identificado en las unidades de Vega del Río. Dada esta como desbalance entre los morfotipos identificados en cada una de las unidades, entonces para el desarrollo del estudio desarrollamos una nueva variable de ingreso de datos que se correspondía a una variable que denominamos morfositio, la combinación entre la localidad y el morfotipo identificado en cada uno de ellos. De esta manera nos resultaron 8 morfositios, sobre los cuales entonces desarrollamos cada una de las evaluaciones en términos fisiológicos y de calidad que se mostrarán más adelante en el transcurso de la presente presentación.
Vamos a abordar entonces en esta primera parte los resultados que dan respuesta al objetivo específico número 1 asociado a los aspectos ecofisiológicos y de plasticidad de la etapa de producción en 4 unidades de paisaje de la Amazonía colombiana. Como bien lo mencioné, esto se desarrolló con ciclos diarios de todas las variables fisiológicas que mencioné que se habían evaluado, y para el análisis y la presentación de los resultados desarrollamos un modelo estadístico mixto donde combinábamos las variables que han sido, las fuentes de variación que han sido identificadas, la época, correspondiente a la época seca y húmeda de la región, una variable que fue la hora del día por tratarse de ciclos diarios, entonces se introduce la variable hora del día dentro del modelo, y la variable morfositio, que es la combinación de la localidad por el morfotipo. Esta variable, entonces, para analizar los efectos individuales que se generaran dentro de esta variable compuesta, hicimos un análisis de componentes, un análisis de contrastes mediante la prueba HF, en la cual evaluamos los efectos de morfotipo a nivel interno en cada una de las unidades y los efectos de localidad comparando las diferentes localidades. Ya en lo que fue correspondencia con variables climáticas, desarrollamos análisis de correlaciones de Pearson. Para las variables que presentaron algún grado de significancia en la correlación, desarrollamos entonces análisis de regresiones paso a paso para determinar cuál era la que tenía mayor presión, mayor presencia dentro del análisis y generaba una mayor influencia sobre las variables fisiológicas. Y finalmente desarrollamos un análisis de componentes principales para discriminar el comportamiento de los morfotipos en época seca y época húmeda para hacer un análisis mucho más completo de los efectos que las épocas estaban generando sobre el desempeño fisiológico de la especie. Para presentar los resultados, los voy a presentar en un gradiente que muestra los cursos diarios en los cuales vamos en un ascenso desde la parte más baja de estas unidades fisiográficas que corresponde a las vegas de los ríos y que suben hasta alcanzar las unidades de planicie amazónica o lomerío, pasando por las terrazas bajas y las terrazas altas. De esta manera vamos mostrando un gradiente que va en contra del nivel de fertilidad, el cual pues se desciende a medida que se acerca a la vega del río, pues es un nivel de fertilidad mucho más alto, y igualmente el agua disponible también se hace mucho más viable en estas unidades que están mucho más influenciadas por la dinámica de los ríos. En primera instancia, lo que se desarrolló fue un tema asociado en curvas de respuesta a la luz. Básicamente hicimos este modelo para poder identificar la respuesta a los diferentes morfotipos en cada uno de esos sitios donde fue identificado a lo que eran los incrementos en el flujo fotónico. Lo que obtuvimos en todos los casos fue un ajuste a una de las ecuaciones de Miskelvich, que es muy reportada en la literatura, con un muy buen ajuste, y en las cuales observamos que la tendencia de la tasa de asimilación neta, fotosíntesis, al incremento en el flujo fotónico, pues presenta una relación curvilínea, en la cual en esta primera etapa de ascenso pues es dependiente básicamente del ciclo fotoquímico de la luz. Posteriormente hay una desaceleración en la gráfica que nos muestra básicamente el ascenso y el alcance de las tasas de asimilación máxima que se logran en cada una de las unidades por cada uno de los morfotipos y corresponde básicamente a las relaciones ya de carboxilación que se dan a cabo en la fotosíntesis. Los datos reales nos mostraron inicialmente que las curvas bajaban a medida de que se presentaba cierto nivel de fotoinhibición por encima de los 1400 micromoles. Pero el ajuste de la curva, pues dado el tipo de modelo no lineal que era el que se estaba dando, pues nos mostraba exactamente que donde se requería mayor ajuste eran estos puntos entre los 0 y los 1000 micromoles de fotones, que eran los que estábamos evaluando. De resaltar en esta parte para los morfotipos de Caquetá, que aquí en el morfotipo peruano en terraza baja encontramos los puntos de compensación más bajos de los 4 que fueron evaluados, y el punto consistente con un punto de saturación alto. Y las tasas de asimilación no superaron los 3.4 micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo. En tanto que para el departamento del Guaviare, pues el mismo ajuste, las mismas ecuaciones, el mismo modelo de ajuste de las ecuaciones, lo que encontramos básicamente fue en estos morfotipos, el morfotipo en tierra firme, morfotipo pequeño, los puntos de compensación más altos, consistente con un punto de saturación bajo, y unas tasas de asimilación también bajas. Aquí ya comenzamos a ver entonces cuál era la respuesta individual que estaban presentando los diferentes morfotipos a la condición de irradiancia que se estaba desarrollando en cada una de las unidades fisiográficas. Ya para el tema de los ciclos diarios, entonces voy a mostrar cada una de las variables que fueron evaluadas, empezando por las variables asociadas al intercambio gaseoso, posteriormente fluorescencia, relaciones hídricas y finalmente el análisis conjunto que se hace para determinar un índice de plasticidad. El curso diario de tasa de asimilación neta, que se muestra aquí en esta diapositiva, pues nos mostró diferencias significativas a nivel de épocas, la época húmeda arriba y la época seca abajo, y también a nivel de morfositios. Lo que encontramos es que las mayores tasas de fotosíntesis se estaban desarrollando hacia el mediodía en casi todos los casos, en los 8 casos que fueron evaluados, encontrando por ejemplo que el morfotipo operado en terraza baja
es uno de los que presenta mayores tasas, al igual que el morfotipo aperado en Vega del Río. Hay diferencias entre los dos. Estas son las unidades que presentan menos limitaciones por recursos hídricos y de nutrientes, porque son las unidades de Vega del Río y terrazas bajas, y estas son las que están, el gradiente se hace menos disponible en términos de estos recursos. Ya en la época húmeda, en la época seca, lo que encontramos es que no hay mucha diferencia entre los morfotipos. Todos se ajustan sus tasas fotosintéticas a este desbalance hídrico que genera la época seca, y encontramos es que inicialmente durante la época húmeda pues las tasas de fotosíntesis se estaban concentrando hacia el mediodía, pero ya durante la época seca estas se mueven en un gradiente hacia las 9 de la mañana principalmente, y en los casos donde las limitaciones de recursos son mayores, entre las 9 y las 12, pero con unas tasas muy bajas. Este comportamiento fue consistente pues con el flujo de irradiancia que se da durante el día, tanto en la época húmeda, donde vemos que las unidades de irradiancia producto de la nubosidad del área durante esta época pues son más bajas, pero en la época seca alcanzan valores muy altos, e inclusive valores importantes en etapas posteriores al mediodía, cercanos a la tarde, que son estos los que estamos viendo ahí. A nivel de la transpiración, pues encontramos un comportamiento durante la época húmeda consistente con el flujo de la fotosíntesis. Altas tasas de transpiración en la mañana, producto obviamente desde que hay una mayor apertura estomática para el intercambio gaseoso, y morfotipos que presentan mayores tasas de fotosíntesis, por lo tanto diferencias importantes entre ellos. Ya los que presentan mayores limitaciones no presentan unas tasas de transpiración tan altas, lo que está mostrando es que están haciendo ya un uso del agua un poco más eficiente, pero en la época seca las tendencias cambian completamente. Lo que observamos es que en algunos se presentan altas tasas de transpiración en horas de la mañana y posteriormente decrecen, en tanto que otros presentan entonces tasas de transpiración altas hacia el mediodía, como en estos dos casos, de los morfotipos asociados a Vega del Río y a las terrazas altas, en tanto que los morfotipos asociados a terrazas bajas y tierra firme principalmente, las tasas transpiratorias son más bajas. Esto ya nos comienza a mostrar un comportamiento diferencial en cuanto al uso eficiente del agua que hacen los diferentes morfotipos en torno a las limitaciones que el recurso hídrico puede estar generando y cómo estos efectos pueden estarse teniendo presentes durante el ciclo diario y cómo pueden estar afectando el intercambio gaseoso. Estas variables mostraron correspondencia significativa con variables asociadas a temperatura durante la época seca principalmente, pero especialmente con el déficit de presión de vapor, el cual es consistente con lo que se encontró básicamente también en la fase de fotosíntesis. Y en la época seca los déficits de presión de vapor son mucho más altos que durante la época húmeda, y las campanas o las curvas tienden a relaparse durante la época seca, y nos muestra que los periodos de déficit de presión de vapor son mucho más largos. La conductancia estomática durante la época húmeda no nos mostró diferencias entre morfositios, y a nivel interno entre morfotipos y localidades pues no fue mucho tampoco la diferencia. Lo que se encontró fue diferencias a nivel ya de la época seca, o sea, hubo diferencias significativas entre épocas y diferencias entre morfotipos, pero durante la época seca. Lo que observamos es que la conductancia estomática pues, se mantiene más o menos estable, con algunos picos hacia el mediodía, consistente con la tasa de fotosíntesis en los casos de estas unidades, pero ante la época seca las conductancias estomáticas son más altas en las horas de la mañana, lo cual es consistente con esas tasas de fotosíntesis que se presentan en horas de la mañana, en época seca. Pues esto es coincidente entonces con el efecto que el déficit de presión de vapor nos está ejerciendo sobre la apertura del estómago, y principalmente está afectando también la tasa fotosintética, en este caso específico que se ve que es muy consistente. Se encontraron correlaciones muy importantes entre estas dos variables una vez fueron analizadas en la época seca. Como observamos entonces, el déficit de presión de vapor es alto durante esta época seca, lo cual hace que pues, la humedad disponible en el ambiente, comenzando por la humedad que puede proveer el suelo, hace que el déficit de presión de vapor sea mucho más alto en esta época, y por consiguiente la conductancia estomática se reduce notablemente después de las 9 de la mañana, afectando el intercambio gaseoso de la especie. El curso diario de la concentración interna de CO2 pues, nos está mostrando en la época húmeda pues, una consistencia con la tasa de fotosíntesis. A mediodía, cuando hay una irradiancia digamos importante y hay una tasa de fotosíntesis mucho más alta, pues la concentración interna se reduce. Posteriormente, pues como viene ese periodo de balance que la planta hace cerrando los estomas para poder balancear la condición hídrica que ha tenido durante el día, dadas las altas irradiancias que aún en época húmeda se presentan, pues la concentración interna se aumenta, pues producto de que ya la tasa de fotosíntesis baja drásticamente. En la época seca, lo que encontramos es un comportamiento, pues en algunos morfotipos muy parecido al de la época húmeda, pero en otros un comportamiento diferencial. Una alta concentración de CO2 en la subcavidad subestomática hacia las 9 de la mañana, posteriormente un descenso hacia el mediodía y posteriormente vuelve y aumenta, pues producto del cierre estomático parcial que genera el déficit de presión de vapor.
y esto fue consistente con el comportamiento de la tasa de asimilación neta. Ya en cuanto a variables de fluorescencia, comenzamos a ver entonces cómo era el curso diario del rendimiento cuántico del fotosistema 2. Básicamente lo que encontramos es que este comportamiento era consistente con las irradiancias de la zona, en ambos casos con diferencias entre morfositios, a nivel de la época húmeda, pero con pocas diferencias, o casi ninguna, en época seca. ¿Qué es lo que encontramos? Que la planta está haciendo un ajuste entonces al rendimiento cuántico, especialmente en todos los morfositios, pero en este caso comenzamos a ver una particularidad, y es que los morfositios asociados a tierra firme, donde los recursos son más limitantes, este rendimiento cuántico no se recupera después del mediodía como se observaba en los demás casos. Aquí ya nos comenzó a dar entonces unas evidencias claras de que probablemente, dadas las altas irradiancias que se generan en la zona durante la época seca, sobre todo después de las 2 de la tarde, en este caso donde los recursos son más limitantes y donde la época seca está marcando un gradiente de déficit hídrico que puede estar afectando el desempeño fisiológico de la especie, muy probablemente estamos haciendo ya un proceso de fotoinhibición, lo cual se corrobora entonces con el curso diario de los apagamientos fotoquímico y no fotoquímico. En este caso, este es el curso diario del apagamiento fotoquímico que nos muestra la proporción de centros de reacción que se encuentran abiertos, y lo que vemos es que básicamente después de las 9 de la mañana pues se mantiene constante con diferencias entre morfotipos, el comportamiento es diferencial entre ellos. Y en estas unidades donde los recursos son más limitantes también hay diferencias fuertes entre morfotipos, pero observamos que los niveles más bajos son nuevamente para las unidades de tierra firme. Durante la época seca, en todos los casos se reduce después de las 9 de la mañana, se mantiene constante, pero los morfotipos asociados a tierra firme vuelven a presentar entonces un incremento importante a partir del mediodía en esta variable, lo cual ya nos está indicando que muy posiblemente lo que se está dando aquí es un proceso de fotoinhibición crónica. Y al analizar el curso diario de disipación no fotoquímica, que es la que nos permite ver los mecanismos que tiene la planta para protegerse contra los excesos de irradiancia, pues observamos que efectivamente hay una alta demanda de mecanismos de disipación en estos morfotipos de tierra firme hacia las horas de la tarde, en tanto que en los demás en la época seca pues esa demanda baja, lo cual nos muestra procesos de fotoinhibición reversible en los casos de los morfotipos asociados a vega del río, terrazas altas y bajas, pero probablemente fotoinhibición crónica en los morfotipos asociados a tierra firme. Y esto fue consistente entonces con el rendimiento cuántico del fotosistema 2. Como lo observamos, este se recupera producto de esos mecanismos de disipación térmica que se están generando después del mediodía, pero en los casos de morfotipos de tierra firme no se recupera. Y lo cual también fue muy consistente entonces con los niveles de irradiancia y las altas temperaturas que se generan durante la época seca. En cuanto al rendimiento máximo del fotosistema, pues lo que hacemos es una comparación entre las épocas seca y húmeda, en negro la época húmeda, en blanco la época seca, y lo que observamos nuevamente es que los morfotipos de tierra firme pues están presentando una reducción en esta eficiencia máxima del fotosistema durante la época seca, lo cual nos está dando ya una evidencia clara de que existe un estrés por déficit hídrico asociado principalmente a esta fotoinhibición crónica que estamos evidenciando en los cursos diarios de fluorescencia, y que por ende nos está mostrando que el desempeño de estos morfotipos en estas localidades pues tiende a ser un poco menor con respecto a los demás. A nivel de relaciones hídricas, lo que encontramos fueron patrones muy consistentes en todos los casos. En estación húmeda, pues un patrón que muestra que hay pues un incremento en el potencial hídrico del tallo, medido hacia el mediodía especialmente, en todos los casos, en todos los morfotipos consistentes con potenciales hídricos atmosféricos altos también hacia ese momento del día. Ya en la época seca los potenciales hídricos atmosféricos pues se incrementan considerablemente con respecto a la época húmeda en algunos casos, en algunas regiones, y el potencial hídrico del tallo pues también aumenta y los picos son consistentes. También hay un incremento en los potenciales hídricos del suelo, lo cual es consistente con los déficits de presión de vapor que se están generando en la zona durante la época seca. Como observamos, hacia el mediodía y hacia las 2 de la tarde se presentan los mayores niveles de déficit de presión de vapor. Los morfotipos asociados a terrazas altas y tierra firme pues presentan el mismo patrón que se observaban los morfotipos asociados a vega del río y terrazas bajas, donde básicamente pues, los mayores potenciales hídricos se observan en los picos en los cuales hay mayor potencial hídrico atmosférico, y observamos también que básicamente el potencial hídrico atmosférico en estas unidades pues tiende a ser mucho mayor en la medida de que el déficit de presión de vapor también en estas unidades tiende a ser superior. Con todas estas variables y haciendo un análisis comparativo entre
lo que fue el comportamiento de ellas en época seca y época húmeda. Entonces determinamos un índice relativo de plasticidad, que es una medida que toma los valores máximos y mínimos obtenidos en cada una de las variables, en cada una de las épocas, y los relaciona. Este es un índice sencillo de cálculo y nos permite ver la plasticidad de diferentes variables en a los diferentes morfotipos. Lo que estamos observando en la gráfica básicamente es que las variables asociadas a los apagamientos fotoquímico, como este caso, y no fotoquímico, consistente, como lo mostraba anteriormente con las variables asociadas al intercambio gaseoso, principalmente en fotosíntesis, son las que presentan mayor índice de plasticidad, especialmente en los morfotipos asociados a terrazas altas y a los morfotipos asociados a vega del río. En tanto que los morfotipos asociados a tierra firme presentan mayor índice de plasticidad es en las variables asociadas a los apagamientos, lo cual entonces es un mecanismo que nos está mostrando que esta variable de protección contra la fotoinhibición que se puede estar generando en esta unidad durante la época seca, pues tiene un índice de plasticidad bastante interesante. Ya haciendo un análisis de componentes para todas las variables asociadas en época seca, que son las que tienen el código 2, y en época húmeda las que no lo tienen, para todas las variables, lo que encontramos fue un agrupamiento consistente. Lo que observamos aquí en esta gráfica principalmente es que los dos primeros componentes reflejaron el 63% de la varianza estudiada. Y en segunda instancia, el análisis de agrupamiento nos mostró que las variables se agrupan principalmente en la época húmeda, pero durante la época seca se separan consistentemente. Las distancias del origen y la separación en los vértices nos están mostrando que las variables asociadas al intercambio gaseoso como conductancia, asimilación y transpiración son las que mayor influencia tienen en la separación de los morfotipos. Y las variables que mayor influencia tienen en la discriminación son las variables asociadas a los apagamientos. En conclusión, para este primer componente, para este primer trabajo, es que tenemos que las respuestas en variables de intercambio gaseoso están muy influenciadas por el ambiente, y las que más se determinó que estaban afectadas son la tasa de fotosíntesis, la transpiración y la conductancia estomática. Los cursos diarios de fluorescencia de la clorofila nos reflejaron un mecanismo que regula la disipación de la energía térmica, con lo cual estas plantas pueden hacer frente a los periodos de luz de alta intensidad, especialmente durante la época seca. En la época seca hay un marcado control estomático y tolerancia al déficit hídrico, lo cual permite mantener unas tasas de fotosíntesis que, aunque bajas, son positivas, a pesar de que los potenciales hídricos del tallo que se evidenciaron en esta época eran muy negativos. Las variables ambientales que más influencia ejercían eran el déficit de presión de vapor y la intensidad de la radiación par sobre las variables que estábamos evaluando. Entre los morfotipos, el mejor desempeño lo siguió el morfotipo aperado del Guaviare, o tipo peruano del Caquetá, seguido de los morfotipos de mayor tamaño en los departamentos, el morfotipo grande del Guaviare y el morfotipo brasileño del departamento del Caquetá. En condiciones favorables como las que ofrecen Vega del Río y las terrazas altas y bajas, podemos decir que se está presentando el síndrome de resistencia al estrés, determinado por una respuesta plástica al déficit hídrico durante la estación seca. Mientras que en tierra firme lo que se puede observar son respuestas mucho más adaptativas en la medida de que no hay recuperación en las eficiencias cuánticas de los fotosistemas y mayor demanda en cuanto a los mecanismos de disipación térmica. El siguiente capítulo tiene que ver con los objetivos 2 y 3 que estaban planteados en el desarrollo de esta investigación y que hace referencia a la fenología, el crecimiento de los frutos y la variabilidad ambiental en estas mismas unidades de paisaje sobre estos mismos morfositios. Básicamente para ello lo que utilizamos fue en análisis fenológico la evaluación de un índice de intensidad que nos permite entonces tener una variable cuantitativa con la cual podemos hacer correlaciones precisas con las variables climáticas. Las escalas que se evaluaron fueron estas escalas donde se miraban los diferentes porcentajes de presencia o ausencia de los fenómenos dependiendo de la magnitud que se presentaran. Ya para el análisis de la relación fuente-demanda, como lo mismo mencioné en frutos solitarios y hojas fuente, pues hicimos un modelo mixto donde combinábamos el estado de crecimiento. 3 estados de crecimiento fueron identificados que más adelante los mostraré, pero que fueron basados básicamente en literatura, en trabajos desarrollados previos con esta especie en esas condiciones. La misma variable morfositio que ya había sido previamente identificada, e hicimos nuevamente análisis de correlación de Pearson y análisis de regresiones paso a paso para determinar el efecto de las variables ambientales sobre las variables fisiológicas y bioquímicas que estaban siendo evaluadas en este modelo. Los estados fenológicos que se evaluaron durante el transcurso de un año mensualmente fueron el estado de desarrollo de hoja o rotación foliar, los estados de floración, en el cual distinguíamos 2 estados, fotón floral y flor abierta, y los estados de fructificación, los cuales fueron definidos con base también en el mismo criterio que se tuvo de estudios previos donde nos mostraban cuáles eran las 3 fases de desarrollo del fruto. Un estado de fruto en formación o fruto cuajado, un estado de fruto verde o fruto en crecimiento y un estado de fruto maduro próximo a la cosecha. Las variables ambientales fueron monitoreadas durante todo un año
en las diferentes unidades fisiográficas, dado que en el departamento del Caquetá las unidades de terrazas altas y bajas son muy próximas entre sí, pero lo que hicimos fue instalar una estación climática muy próxima, con lo cual las variables pues, son consistentes para ambas unidades, y lo que nos mostró fue patrones individuales en cada una de ellas, en cuanto a la precipitación y en cuanto a la temperatura, como observamos acá, y cómo fue el comportamiento consistente con cada una de estas variables fenológicas. Igualmente el brillo solar sí nos mostró un patrón completamente diferente entre las unidades del Guaviare nos muestran un patrón de brillo solar en el cual se reduce notablemente hacia el primer semestre del año, posteriormente se incrementa en el segundo semestre del año y hacia el inicio de la temporada seca incrementa notablemente, en tanto que en Caquetá el patrón de brillo solar incrementa hacia la mitad del año y posteriormente se reduce nuevamente hacia el final del año, nuevamente para incrementar en los primeros meses del año. El análisis de las correlaciones obtenidas entre parámetros climáticos y fenológicos nos mostró que había correlaciones muy importantes observadas entre rotación foliar y aspectos como temperatura y precipitación, entre la temperatura y la floración, el brillo solar y la floración, y la irradiancia y los fenómenos de rotación foliar. Esto nos permitió determinar patrones fenológicos que, aunque particulares para cada morfositio, no fueron necesariamente consistentes con un patrón fenológico general para todos los morfotipos. Sin embargo, podemos singularizar eso en dos escenarios en los cuales se observan picos de cosecha muy importantes en casi todos los casos que coinciden con las menores temperaturas, con las periodo de transición entre las épocas seca y húmeda que se da a principios del año en todas las unidades entre marzo y abril, periodos de rotación foliar durante el resto del año hasta los periodos de septiembre y octubre, cuando nuevamente inician las precipitaciones y en algunos casos el brillo solar aumenta, con lo cual entonces se presentan, por ejemplo en estos casos de unidades de tierra firme y Vega del Río, otros picos de cosecha llamados mitagas, pero que en las unidades del Caquetá no se presentaron por la reducción en el brillo solar, y posteriormente entonces nuevamente la floración hacia el inicio de la temporada seca. Las variables mostraron alta correlación con variables asociadas. Estas variables de producción de frutos, de fructificación, con variables asociadas a temperatura, y las variables de floración con las variables climáticas asociadas al brillo solar, principalmente. Lo cual nos muestra entonces que el brillo solar es un factor importante en la determinación y en la presencia de los eventos fenológicos que se dan durante el transcurso del año en esta especie. Ya a nivel de la relación fuente-demanda, básicamente identificamos tres estados de crecimiento. Un estado 1 que es consistente con el desarrollo, con el estado de fruto verde que observábamos en la fenología, que es este estado. Un estado 2, que son los frutos entonces en desarrollo, y un estado 3 que son los frutos próximos a la maduración. Las hojas fuente que fueron evaluadas eran las hojas ubicadas inmediatamente por encima del fruto y de los frutos solitarios que fueron marcados e identificados para este proceso. Estas son las variables morfométricas identificadas para cada morfositio, correspondiente a cada uno de los tres estados de desarrollo. Lo que observamos pues, es que hay diferencias, pues obviamente identificadas inicialmente producto de las variables morfométricas que los frutos presentan en cada uno de los sitios donde fueron evaluados. Aquí incorporamos una variable adicional en cuanto a la parte climática, que eran los deltas de temperatura entre el día y la noche. Y básicamente lo que observamos es que para las unidades de terrazas altas y bajas y de Vega del Río, los deltas de temperatura, a medida que avanza el ciclo de desarrollo del fruto, que va desde la transición de época seca a época húmeda, pues se reduce. Pero en las unidades de tierra firme, esto no sucede. Se mantiene constante la diferencia de temperatura. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Para el tema de hojas fuente, en cuanto a la tasa de asimilación, pues los patrones son diferentes entre cada morfositio, diferencias significativas entre ellos. En la mayoría de los casos, altas tasas fotosintéticas hacia el estado 2, pues producto obviamente de que el estado de crecimiento 2 pues es el que mayor demanda de fotosemilado está presentando, pero en algunos otros casos tasas fotosintéticas en los cuales eran bajas, como el caso de los morfotipos de tierra firme, consistente también con el tamaño de estos morfotipos en estas unidades. La conductancia estomática pues presenta un patrón similar al que nos estamos observando en la asimilación neta, mayores conductancias hacia el final del día, pero obviamente con una depresión en la fotosíntesis, producto entonces de que durante este estado 3 muy probablemente está generando una regulación ya de la demanda por parte de la fuente en cuanto a la tasa fotosintética, entonces hay mayor conductancia estomática en estas horas, pero con bajas tasas fotosintéticas. Pero los patrones fueron diferentes entre morfositios, hubo diferencias significativas entre ellos, presentándose mayores tasas de conductancia en los morfotipos de Vega del Río. Ya para los morfotipos de terrazas bajas, terrazas altas y tierra firme, pues el patrón sí fue más o menos consistente, donde las mayores conductancias se observan hacia el estado 3 de desarrollo. En cuanto a la transpiración,
pues observamos tasas transpiratorias importantes hacia el estado 2 de desarrollo de los frutos, en casi todos los casos, pero en los morfotipos asociados a vega del río y en algunos casos asociados a terrazas bajas, pues las tasas de transpiración fueron más altas hacia el estado 3. Lo que nos está mostrando ya en este caso es que la planta está haciendo un mecanismo regulatorio de los flujos de la pérdida de agua durante este estado, del cual es crítico por la alta demanda de fotosintetos que tiene en este momento el desarrollo de la especie. En las unidades donde los requerimientos, los limitantes por recursos son mayores, pues el comportamiento es diferencial. En algunos casos observamos, por ejemplo, que se reduce la transpiración y en otros casos la transpiración aumenta. Cuando hacemos el análisis del uso de agua extrínseco, entonces lo que observamos básicamente es que hay diferencias también entre morfotipos en cuanto a cada uno está haciendo un uso eficiente del agua de manera diferente. Algunos tienen alta eficiencia del agua en las etapas iniciales de desarrollo y posteriormente esta eficiencia baja, lo que observamos con altas tasas transpiratorias hacia el estado 3, mientras que otros están mostrando altas eficiencias de uso del agua, pues con bajas tasas transpiratorias y tasas de fotosíntesis aceptables durante el estado 3. En este caso, estamos observando que en el caso específico del morfotipo peruano en terraza alta, muestra un desempeño en el uso del agua muy alto durante el estado crítico de desarrollo del fruto, donde la fotosíntesis también es importante, y posteriormente esta eficiencia baja hacia el estado 3 de desarrollo. A nivel ya de los compuestos bioquímicos que se determinaron tanto en frutos como en hojas, básicamente lo encontramos a nivel de la sacarosa, que es el azúcar principal que se produce durante la fotosíntesis, que es movilizado hacia los vertederos, pues en frutos esta aumenta en todos los casos, con diferencias entre los morfotipos, y en las hojas se reduce, lo cual es consistente con el patrón de movilización de la relación fuente-demanda que estábamos evaluando. Las mayores movilizaciones se están dando a partir del estado 2 hacia el estado 3, consistentes con las bajas en la mayoría de los casos o con una producción estable en otros casos. Otros azúcares como la sacarosa, la glucosa y la fructosa pues mostraron patrones más bien no muy diferentes entre frutos, pero en hojas sí presentaron diferencias en cuanto a los contenidos de glucosa. Lo que observamos es que pues, principalmente, muy probablemente lo que está sucediendo en estos casos es que durante el desarrollo del fruto, pues la sacarosa está siendo desdoblada con fructosa y glucosa, y la glucosa está siendo mucho más utilizada como sustrato respiratorio, dada que el patrón respiratorio de este fruto es climatérico. Hay diferencias entre morfotipos, cada uno tiene su patrón específico, y lo que observamos también es que la fructosa pues, es el azúcar más predominante en todos los casos. Ya en cuanto a los ácidos en el fruto, lo que observamos es que el ácido málico es extremadamente predominante en el fruto, lo que le imprime el carácter ácido de esta fruta, y cada uno de los morfotipos tiene patrones particulares, lo que ya entonces está marcando diferencias en cuanto a calidad final del producto, porque estábamos viendo también que hay diferencias claras en cuanto a los contenidos del azúcar predominante, que es la glucosa. Entonces, por consiguiente, hay un efecto importante de cada uno de estos, no solamente del estado de desarrollo, sino también entre los morfotipos, en cuanto a los contenidos finales que dan pauta a la calidad del fruto final. El ácido succínico se incrementa en todos los casos, muy probablemente porque el ácido málico pues el ácido málico se reduce a partir del estado 2 porque es el principal sustrato respiratorio, y pues porque por su abundancia es el que es principalmente utilizado para los procesos metabólicos del fruto durante la fase final de maduración. Las conclusiones de este componente, de este capítulo: básicamente, el análisis de la fenología por cada morfotipo nos muestra que cada uno presenta patrones fenológicos particulares y que no necesariamente coinciden con un patrón general observado. Las variables que más influenciaron la fenología son la precipitación y la temperatura. Las variables fisiológicas evidenciaron mayor desempeño fisiológico de las hojas fuente hacia el estado 2 de crecimiento de frutos, donde la demanda de fotosintetos fue mayor para cada morfotipo evaluado, con características propias dentro de cada uno de ellos. Esto otorga una capacidad de respuesta específica a las condiciones del medio. El análisis de metabolitos involucrados en el metabolismo primario, tales como azúcares y ácidos de los frutos de los morfotipos durante su desarrollo, nos permiten encontrar diferencias entre cada uno de ellos, y más aún diferencias entre un mismo morfotipo que se está desarrollando en dos unidades fisiográficas. Los factores climáticos que están afectando la calidad del fruto son principalmente la humedad relativa con su consecuente efecto sobre el déficit de presión de vapor, y los diferenciales de temperatura entre el día y la noche, que están teniendo una correlación importante con los parámetros de calidad de los frutos. A manera de síntesis de todo el trabajo de investigación, hicimos una esquematización de cuáles son los principales procesos y factores que están interviniendo entonces en la respuesta de la planta, en todas las variables de respuesta que evaluamos. Tenemos entonces las fuentes de variación, que son la unidad fisiográfica, las diferentes unidades fisiográficas que establecen un gradiente de nutrientes y de humedad,
pero los cuales lo que observamos también es que los nutrientes no son un factor preponderante dada que esta especie está adaptada a estas condiciones. Hay un gradiente climático y obviamente hay un gradiente observado por el desempeño de los morfotipos individualmente. La forma como interconectamos estas tres unidades a través de la planta, con sus respuestas fisiológicas a nivel de los potenciales, la transpiración, la asimilación neta, la conductancia y la temperatura de la hoja. La fenología, en cuanto a variables como floración y fructificación, que son las que más efecto están recibiendo por parte de variables climáticas. El desarrollo del fruto, que tiene un efecto importante sobre la calidad, expresado en los componentes más importantes de la calidad del fruto que fueron identificados: sacarosa, fructosa y ácido málico. Las variables climáticas que fueron evaluadas: precipitación, radiación par, brillo solar, los gradientes de temperatura, el déficit de presión de vapor y la humedad relativa. La disponibilidad de agua en el suelo, que como lo dije ya, más que los nutrientes es el que está marcando una respuesta diferencial en cuanto al desempeño de los morfotipos, y esta disponibilidad de agua pues está determinando un potencial hídrico del suelo. Lo que observamos son relaciones así: humedad relativa, que tiene un efecto importante sobre la transpiración principalmente, y también sobre la fenología de la especie, con respuestas diferenciales entre morfotipos. El brillo solar, que nos está dando un efecto importante sobre la fenología. El gradiente de temperatura, que está afectando la temperatura de la hoja, la transpiración y el desempeño fenológico. El déficit de presión de vapor, que está regulando entonces el grado de apertura estomática, la conductancia estomática. La radiación par, que está determinando el comportamiento de las tasas de asimilación junto con otras variables, pero principalmente esta. Los gradientes de temperatura, que afectan principalmente aspectos asociados a la calidad de una manera muy fuerte, por eso el grosor de la línea. A otros aspectos que se generan entre cuanto a las relaciones que se dan entre la humedad relativa y la disponibilidad de agua en el suelo, con el correspondiente efecto sobre el déficit de presión de vapor. La precipitación, que afecta la disponibilidad de agua en el suelo, la unidad fisiográfica. La humedad relativa sobre la calidad, que tiene un efecto también importante. El efecto no tan consistente como se pensaba que tenía la precipitación sobre las variables fenológicas. Realmente son otras variables climáticas que están teniendo un efecto más importante sobre la expresión de los índices fenológicos evaluados. Obviamente los efectos que el morfotipo, la interacción genotipo, tiene sobre la expresión fenológica, como bien lo mencionaba antes con la teoría, pero sobre todo sobre aspectos asociados a la calidad. El correspondiente efecto que tiene la unidad fisiográfica sobre el potencial hídrico del suelo y de la planta sobre la fenología. Y finalmente, obviamente, el potencial hídrico, cómo está afectando el potencial hídrico del tallo. Veíamos la consistencia entre estos dos parámetros. Y el crecimiento del fruto, pues obviamente es un determinante importante en la calidad. Como conclusiones finales del trabajo, en primera instancia, las variables evaluadas en este estudio de manera particular responden al efecto ambiental, de manera particular, y se pueden clasificar en dos tipos: aquellas cuyas variaciones están relacionadas con el desempeño fisiológico del cultivo y que definimos que las más importantes para cualquier sistema de moderación a futuro eran asimilación neta, transpiración y conductancia estomática, y las que responden a cambios en la radiación solar, humedad relativa y gradiente de temperatura, como son la fenología, especialmente los eventos fenológicos asociados a floración y fructificación, y al desarrollo reproductivo de la especie, especialmente las relaciones fuente-demanda en cuanto a aspectos asociados a la calidad. En cuanto a los morfotipos como el aperado en el Guaviare, y que tienen cierta semejanza morfológica con el tipo peruano del Caquetá, durante la temporada seca que están presentando una menor sensibilidad al déficit hídrico, lo que refleja un ajuste transpiratorio en la transpiración y en la tasa de asimilación neta. Cambios en el potencial hídrico del tallo, implementación de mecanismos de fotoprotección que inhiben la fotosinhibición, una estrategia de uso rápido del agua disponible, especialmente durante la etapa productiva, especialmente en el estado de desarrollo donde veíamos la eficiencia en el uso del agua tan importante que tenía, respuestas fenológicas asociadas a un mejor índice de eventos reproductivos, con lo cual podemos decir que se evidencia una mayor plasticidad, lo que les imprime gran capacidad de respuesta a los cambios ambientales. Es decir, estos morfotipos serían los que presentarían un mejor comportamiento en diferentes gradientes ambientales de la región y los que permitirían entonces una mejor respuesta en cuanto a cada uno de los nichos ecológicos donde se fuera a implementar esta especie en los ambientes de la región. Otros morfotipos como el pequeño y el grande en tierra firme en Guaviare presentan durante la temporada seca alta sensibilidad al déficit hídrico, lo que se refleja en un desempeño fotosintético mucho menor, como lo observamos en los gradientes de cursos diarios de fotosíntesis que observamos en el primer capítulo. Reducciones importantes en la tasa de asimilación neta y mínima recuperación de la eficiencia cuántica. Son muy sensibles a la fotoinhibición, especialmente los morfotipos pequeño en tierra firme, lo cual es consistente con patrones fenológicos que son muy estacionales. Exhiben estrategias más conservadoras del uso del agua, tienen mayor regulación de la apertura estomática
con lo cual podemos decir que tienen un carácter más adaptativo que plástico a las respuestas y ellos se pueden asociar a una mejor capacidad de tolerancia a la sequía, pero con bajas tasas de productividad. Finalmente, la manera como de la parte de difusión de los resultados, estos resultados han sido presentados, algunos de ellos en el 28º Congreso Internacional de Ciencias Hortícolas que se desarrolló en Lisboa, en Portugal, donde presentamos un póster y posteriormente un artículo que se publicó en la revista de Acta Horticulture, que proviene de este congreso, que hace referencia básicamente al comportamiento de las curvas de luz de las tasas fotosintéticas asociadas al flujo fotónico en cada uno de estos gradientes. Además, como parte de los procesos de transferencia tecnológica que se desarrollaron en la región, producto de este trabajo, pues se publicaron algunos libros que hacen parte del acervo de publicaciones que hemos venido desarrollando con estos resultados y que permiten entonces hacer una adecuada transferencia a los usuarios en este momento, que son toda la comunidad de la región que está demandando este tipo de información. Finalmente, pues quiero expresar mis agradecimientos obviamente al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, porque me permitió formarme de manera integral, al Fondo de Becas Crédito Condonable de Conciencias, pues porque fue quien me apoyó financieramente para adelantar estos estudios de doctorado en el país, al Instituto Sinchi, que es la entidad que me acoge laboralmente, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque son los que financian este tipo de investigaciones a través de las convocatorias que nos ofrecen, a mi profesora tutora, la profesora Luz Marina Melgarejo, por su aceptada dirección durante el desarrollo de este proceso de formación, al profesor Nigel Warwick de la Universidad de Nueva Inglaterra en Armidale, Australia, por su consejo y revisión de los datos, a la directora del Instituto Sinchi y a la subdirectora, la doctora Rosario Piñeres, pues por su apoyo financiero y gestión, a la doctora María Soledad Hernández, porque siempre ha sido una permanente motivación para culminar este proceso, mis compañeros de trabajo, Marcela y Juliana, que siempre me han apoyado en los laboratorios de análisis, a los coordinadores de las regionales de Florencia y San José, pues porque sin ellos no hubiera sido posible adelantar la etapa de campo, a las personas que me apoyaron en la etapa de campo, Ángela y Diana, porque fueron baluartes importantes en el registro de esta información, y finalmente a alguien muy importante por el cual pues vale la pena todo este trabajo, a los productores de la región, principalmente Aníbal, don Alberto en el departamento de Caquetá, doña Felicia y don Pablo, porque me acogieron en sus fincas y me permitieron hacer todo este tipo de cosas que pues en un momento dado son para ellos y que permiten entonces mejorar sus condiciones de vida, que es finalmente el propósito de toda esta investigación. Muchas gracias. Bueno, Jaime, gracias por tu presentación. Vamos ahora a escuchar a los jurados calificadores. No sé si alguno prefiere empezar o... Bueno, entonces vamos a empezar por el profesor Moreno, luego el profesor Fernández y luego el profesor Posada. Profesor Moreno. Está bien, pero yo sugeriría que haya posibilidad, porque probablemente son muchas cosas y de pronto más adelante surjan otras inquietudes. Bueno, hombre, Jaime, pues muchas felicitaciones, un trabajo muy interesante. Yo tengo pues como varias preguntas relacionadas con lo que nos presentaste. Ahí tenemos, al principio presentaste, cuando empezaste a presentar el trabajo, hablabas de gradientes climáticos y de gradientes fisiográficos, ¿no es cierto? El gradiente fisiográfico yo creo que quedó pues muy claramente expresado desde las posiciones de vega del río hacia las posiciones de tierra firme, pero el gradiente climático no me quedó claro. Yo quisiera que nos contaras cuáles son las diferencias de gradientes climáticos entre las dos regiones y si existe un gradiente climático entre las distintas posiciones en una misma zona. Como lo mostré en el capítulo 2, en el capítulo 3, en ambas regiones se presenta un régimen monomodal de precipitación, que es el que marca principalmente como la mayor parte de la caracterización climática de la zona. Sí encontramos durante el transcurso del año de evaluación que había diferencias en cuanto a los picos de precipitación y en cuanto a los picos de temperatura en determinados meses del año, lo que nos mostraba una diferencia clara entre las dos regiones, tanto Caquetá como el departamento de Guaviare. Estoy hablando de los dos departamentos. Y a nivel del brillo solar, la gráfica que yo mostraba daba cuenta claramente de que el brillo solar era completamente diferente, en tanto que en el Caquetá el brillo solar se incrementaba durante el primer semestre, alcanzaba su pico máximo hacia medio año y posteriormente reducía. En el departamento del Guaviare
El brillo solar, por el contrario, bajaba durante el primer semestre y posteriormente se incrementaba a partir del segundo semestre hasta los meses de octubre, cuando volvió otra vez a reducirse por producto de las altas precipitaciones y volvió otra vez a incrementarse hacia el final del año. Eso entonces mostraba dos gradientes como climáticos diferenciales entre los dos departamentos. Perdóname, yo te contrapregunto. Sí, está claro que hay una diferenciación estacional, pero en últimas, ¿cuál es más lluviosa? ¿Cuál es menos lluviosa? ¿Dónde hay más nubosidad? ¿Dónde hay menos nubosidad? ¿Cuál es más seca? ¿Cuál es más húmeda? Porque eso es lo que no entendí. De acuerdo a los niveles de precipitación, la zona más lluviosa es la zona del departamento de Caquetá, por la confluencia con la cordillera oriental. Es ahí donde se presentan precipitaciones superiores a los 3.800 milímetros anuales, en tanto que en el departamento del Guaviare las precipitaciones no superan los 2.900 milímetros al año. La mayor nubosidad está en el departamento de Caquetá también, y hay gradientes identificados por estudios climáticos que se han desarrollado que muestran también condiciones diferenciales de brillo solar a nivel interno dentro del departamento entre la zona sur y la zona norte. En tanto que en el departamento del Guaviare esta diferenciación por brillo solar no es tan marcada. Como bien observábamos, las unidades de tierra firme y Vega del Río, producto de las evaluaciones que hicimos con las estaciones, presentan el mismo patrón, por ejemplo, en cuanto al brillo solar. Y un patrón muy parecido, monoclonal también en cuanto a las épocas de precipitación. Pero la zona de mayor precipitación es la zona del departamento de Caquetá, la zona más húmeda, de mayor humedad. Ok, entonces no hay razón para creer que dentro de cada región, entre las unidades fisiográficas, se presenten diferencias climáticas. Se presentaron diferencias climáticas principalmente en las unidades en el Guaviare, que fueron las que marcaron alguna diferenciación en cuanto a tierra firme y planicie amazónica. Bueno, tierra firme y Vega del Río, se presentaron algunas diferencias en cuanto al comportamiento climático que lo observábamos en el régimen de precipitación en cada una de ellas, pero es consistente con el patrón unimodal de la región. Entonces digamos que no es que presenten una diferenciación tan marcada, con diferencias estacionales, pero sí en los volúmenes de precipitación, en los niveles de temperatura y en las épocas en las cuales se presentan estos picos mayores, estos mayores picos. En el departamento del Guaviare, el departamento de Caquetá no había diferencias entre las dos zonas. Y los sitios de estudio pues los sitios están muy alejados entre sí, como para esperar que existan esas diferencias climáticas. En el departamento del Guaviare sí, la distancia de lo que eran las Vegas del Río con respecto a la planicie amazónica sí tenían una distancia importante. Están ubicados más o menos a 2 horas uno del otro por carretera y por eso ubicamos estaciones microclimáticas en cada uno de estos sitios. En el departamento de Caquetá, pues la misma formación de los suelos y el tipo el tipo de formación que llevan estas unidades fisiográficas, pero las terrazas bajas y altas están muy colindantes entre sí, hacen parte del proceso de formación de la cordillera que baja desde el piedemonte, va dando terrazas altas, bajas y en algunos casos llega a las vegas de los ríos, pero en esta zona del piedemonte las vegas de los ríos son realmente unidades poco representativas, no como en el departamento del Guaviare, donde son fuertemente representativas dada la parte plana de la región. Entonces, por consiguiente, sí, en el departamento de Caquetá por eso no había tanta diferencia entre las unidades fisiográficas de terrazas altas y bajas. En el departamento del Guaviare sí había una mayor diferencia, especialmente en precipitación. Bueno, muchas gracias. Con relación a lo último que estabas presentando, con relación a las diferencias o los distintos comportamientos de los morfotipos en distintos ambientes, tú básicamente estabas concluyendo entonces que se presentaba plasticidad fenotípica en los sitios ¿me recuerdan cuál era donde había mayor plasticidad fenotípica? Los morfotipos que encontramos en las unidades de Vega de terrazas altas y bajas presentaron mayores índices de plasticidad. Los morfotipos que estaban ubicados a unas variables, los morfotipos que estaban ubicados en tierra firme y Vega del Río presentaron plasticidad a otras variables. Lo que concluimos es que las respuestas de los morfotipos en las unidades de tierra firme son más adaptativas que plásticas, y eso se evidenciaba en los mecanismos de disipación de la energía, en los mecanismos de uso del agua que estaban presentando. En tanto que los morfotipos asociados a terrazas altas y bajas y en parte algunos de los que están identificados en Vega del Río, las respuestas fueron más plásticas. Bueno, yo tengo ahí como una inquietud y tiene que ver con lo siguiente, puesto que por la naturaleza de los morfotipos estudiados no hay réplicas de todos los morfotipos en todos los sitios. Mi pregunta es, si hubiéramos tenido de los morfotipos que ocurrieron en terrazas altas y bajas en la otra
formación, es decir, en vela y en tierra firme, quizás tú crees que las conclusiones pudieran haber cambiado, porque no hay manera de saber cómo se hubieran comportado unos en otros y otros en estos, y entonces concluir acerca de la plasticidad de unos morfotipos cuando realmente el ambiente puede ser el que esté metiendo ruido, porque no hay manera, no hay réplicas totales de todos los morfotipos en todos los ambientes. Entonces la pregunta es, ¿tú qué pensarías? La conclusión respecto a lo de plasticidad se hizo basada en que, por ejemplo, en el caso del departamento de Caquetá, los morfotipos sí se reproducen en ambos ambientes. O sea, tenemos morfotipos brasilero y peruano en ambos ambientes. Y en el departamento del Guaviare teníamos morfotipo grande tanto en Vega del Río como en Tierra Firme. Entonces, basados en que había mayor presencia de unos morfotipos en ambas unidades, podemos evidenciar los comportamientos en cuanto al índice de plasticidad. El único morfotipo que no estaba reproducido en ninguna de las zonas era el morfotipo de pequeño en las dos unidades de Vega del Río. En cuanto a la pregunta de que si estos morfotipos del Caquetá se evaluaran en condiciones del departamento del Guaviare en cada una de las unidades y presentaran, yo lo que creería es que, dado la conclusión que tenemos con respecto al índice de plasticidad, mostrarían un comportamiento diferencial con respecto a las variables ambientales que lo están influenciando en esta zona, es decir, encontraríamos respuestas diferentes, especialmente en aquellas que tienen mayor índice de plasticidad. Bueno, otra pregunta que me surge es que en la motivación del trabajo se habla pues de gradientes climáticos, de gradientes fisiográficos de una especie que crece en sistemas agroforestales. Entonces, después de todo este estudio y de toda la evaluación que hiciste, tú pudieras contarnos finalmente cuál es el óptimo lumínico de los distintos morfotipos en las distintas zonas. Es decir, si estamos hablando de una investigación dirigida a sistemas de producción agroforestales que están creciendo bajo sombra, entonces en síntesis pudiéramos decir que cuál crece mejor bajo qué condición de iluminación o cuál crece mejor bajo cuál otra, o eso no se puede concluir en este trabajo. Tengo experiencia previa con un trabajo que hicimos determinando diferentes intensidades lumínicas y en cuanto al desempeño en variables fisiológicas de algunos morfotipos de arazá. Lo que podríamos concluir con base en este trabajo y la experiencia que tengo en el desarrollo del conocimiento de esta especie, bueno, primero que esta es una especie hilófita facultativa de sombra, es el primer aspecto que hay que tener presente, pero que los morfotipos presentan respuestas diferenciales a la intensidad lumínica. Lo que uno recomendaría, por ejemplo, es que morfotipos que son como el pequeño, que encontramos en tierra firme, que es un morfotipo que está presentando fotoinhibición crónica, pues obviamente requerirá necesariamente de unos sistemas agroforestales en los cuales el cierre de los doseles se haga mucho más rápido, porque igual durante la fase de establecimiento la especie es totalmente heliófita, es decir, está expuesta a plena exposición. La cobertura se presenta después de que el sustrato, el dosel arbóreo comienza a cerrarse, y es ahí donde se presentan entonces ya filtraciones en cuanto a la calidad de la luz que está ingresando al estrato medio, que es donde estaría ubicada esta especie. Por consiguiente, uno debería buscar que si este morfotipo es el que estamos, digamos, de alguna manera promoviendo, o es el que se tiene material para ser promovido en esta región, tendría que tener entonces la necesidad de tener distancias más próximas para lograr cierres de doseles más próximos o hacer un sombrío transitorio, de tal forma que le permitiera evitar estos procesos de fotoinhibición crónica que se están presentando. Los otros morfotipos presentan unos mecanismos de plasticidad a las diferentes condiciones que les dan un óptimo desempeño bajo diferentes condiciones, es decir, ellos aclimatan su aparato fotosintético a altas irradiancias durante la etapa inicial de crecimiento y posteriormente cuando deciden los doseles hacen el mismo proceso de aclimatación, de ahí la alta plasticidad que se está obteniendo. Por consiguiente no tendrían como tanta limitación en cuanto a la distancia de siembra y el tipo de especie que se estaría asociando en un arreglo agroforestal. Bueno, yo voy a hacer, no quiero abusar porque todos tenemos derecho a preguntar, pero tengo una inquietud. Tú dices que el morfotipo pequeño en tierra firme presenta fotoinhibición, fue muy evidente en la época seca. Sí, señor. ¿Podría ser un efecto de la sequía o es un efecto de la luz? Es un efecto de la sequía. Entonces dijéramos que no es estrictamente un efecto de la luz, sino un efecto de la sequía. Es un efecto asociado a la combinación de ambos factores. Es decir, el déficit hídrico asociado a la alta irradiancia que se presenta durante la época seca genera una respuesta, en este caso de fotoinhibición, que en muchos casos no es reversible, como en otros casos sí se veía que era reversible.
En este caso no fue reversible, la conclusión es que fue fotoinhibición crónica en este morfotipo, pero era una combinación de ambos factores, tanto el déficit hídrico que se presenta en la zona seca, porque en la época húmeda no se presentó este factor, a pesar de que la irradiancia pues también era, pues no era tan alta como en la época seca, pero eran unos niveles de irradiancia superiores a los que hemos identificado que podrían generar fotoinhibición. ¿Y usted evaluó la manera de separar esos dos efectos? Porque le surge una inquietud si efectivamente lo que está reflejando es una disminución de la fluorescencia porque la planta está estresada por agua, que también es una manera de medir el efecto del estrés por agua, porque ese es un elemento importante en el contexto de esta investigación. Quizás tenga los datos, pero lo evaluó, dijéramos específicamente eso para separar el efecto, ¿no? Pues a través de toda la evaluación de fluorescencia es que evaluamos el efecto de la luz sobre el desempeño fotosintético, principalmente. Pero obviamente lo aunamos también al efecto que tenía el déficit hídrico que estaba ejerciendo esta unidad sobre el desempeño fisiológico de la especie. Separados no, independientemente no se aislaron ningún otro, porque como era un estudio de campo abierto, pues todas las variables estaban confluyendo al mismo tiempo. Entonces tener como una separación clara entre los dos efectos no la tengo. Pero lo que concluimos es que es un efecto combinado de muchas variables ambientales que están ejerciendo un impacto sobre el desempeño fisiológico de la especie. Achacárselo a uno u otro, no, porque aunque sí vimos en las curvas de luz, cuando se desarrollaron las curvas de luz, que este morfotipo en esta condición presentaba los niveles más bajos de asimilación máxima, fueron los valores más bajos de todos los que se evaluaron, y como les decía, durante los datos originales, posterior a 1000 micromoles se presentaba fotoinhibición en todos los morfotipos. Lo que evidenciamos posteriormente ya en los ciclos diarios es que algunos de ellos podían reconvertir ese proceso de fotoinhibición y hacerlo reversible. Este no lo hizo. Y eso se evidenció en los análisis de fluorescencia cuando veíamos una mayor demanda en los mecanismos de disipación térmica y una muy baja recuperación en la eficiencia cuántica. Adelante ustedes, yo apunto esto y una cosita así que... No, yo sí, si quiere continuar el profesor bien, pues yo no tengo problemas si alguno de mis compañeros quiere interrumpir, que creo que los temas de ecofisiología pura y dura saben un poquito más que yo. Primeramente, darle enhorabuena al doctorando. Creo que más o menos la exposición recoge un poco las recomendaciones que remitía al Departamento de Biología de la Nacional, que agradezco obviamente que me haya invitado a estar en el jurado de su tesis doctoral. Y bueno, pues la verdad es que creo que un poco también recoge parte de la filosofía de un poco de trabajo que hemos compartido también en estos últimos años, de ser un poco metralleta, ¿no?, en este tipo de cosas, porque hay que realmente ser un poquito más directo para presentar las cosas, al menos en público. Bien, bueno, en el documento siempre hay sus limitaciones, como se sabe, y bueno, hay otras limitaciones relativas al tiempo y a un poco al esquema académico, e incluso de potenciar publicación, como creo que ya pues, es bastante conocido en este ámbito. Bien, a mí me surge una pregunta después de la presentación, porque digamos que la selección de este material vegetal desde el inicio por parte de los agricultores inicialmente puede ser un poco caprichosa entonces tengo la duda de saber si hay algún conocimiento digamos indígena, o al menos no científico, pero al menos de la experiencia de posiblemente unos cuantos miles de años en la dispersión un poco de la especie. No sé si hay algún dato o del estudio se puede concluir algo que tenga que ver con eso, porque no sé exactamente a qué criterio, porque usted ha medido unas cosas y supuestamente alguien debe haber pensado, o en algún momento habrá dicho esto no se adapta aquí, lo corto y pongo otro, ¿no? Porque habrá visto en otro sitio que algo se adapta mejor. Entonces si una especie pues no responde a las condiciones y a las expectativas, directamente un arbusto se corta y se pone otro. Si fuera un árbol de caucho, pues a lo mejor se lo pensaría, pero al ser un arbusto lo corta y va al vecino y le roba por la noche los esquejes, que lo que van a hacer en mi tierra, y los pone y se acaba el cuento. No sé si usted tiene algún dato sobre el particular o qué piensa al respecto.
Lo que conocemos es que no ha habido una selección por parte de los agricultores, porque esta especie ha sido introducida a los sistemas agroforestales de un acervo institucional basado, como lo mencionaba yo, en la vocación forestal de los suelos. Entonces, dado que el uso agroforestal ha sido como el más difundido por parte de la institucionalidad en la región para promover prácticas productivas acordes con la vocación de estos suelos, dentro del criterio que se tomó era que esta especie podía asociarse con otras especies bajo un criterio netamente empírico que era que respondía muy bien a este tipo de asocios. Y así se llevó a cabo el estímulo a la producción en estos dos departamentos, que tiene ya más de... La raza está reportada en Colombia desde el año 82, como sus primeros ingresos al país, y por consiguiente pues no hubo como un proceso de selección para definir exactamente en qué unidades y dónde se podía establecer. En un estudio que hicimos en el departamento de Caquetá y otro en el Guaviare, previo a este trabajo, encontramos por ejemplo que existían 6 morfotipos diferentes en el departamento de Caquetá, dispersos por todo el departamento. Los que predominaban eran estos dos, el aperado o el que llamaban peruano. No me pregunte por qué le pusieron peruano, porque no, me imagino que de algún lado salió que la procedencia era el Perú, pero eso no está plenamente demostrado. Y el otro lo denominaban brasilero. Y esos son los que predominan en esas unidades, pero no obedeció a un proceso de selección, ni a un criterio de desempeño. Básicamente era porque era la especie que en ese momento tenía más proyección en la cadena productiva de los frutos amazónicos de la región, y por consiguiente era la que se podía asociar con maderables o principalmente con caucho, como es que se desarrolla actualmente el modelo productivo, buscando darle una alternativa de ingresos al agricultor en la etapa productiva del caucho, que son 8 años en la región. Entonces, cuando hicimos el estudio, nosotros esperábamos encontrar, por ejemplo, todos los morfotipos en todos los sitios. Y cuando se hizo el análisis, el estudio previo que yo les mencionaba de análisis de distancias genéticas entre todos estos materiales de ambos departamentos, pues se encontró esta diferenciación tan clara entre los dos departamentos y se llegó a esa conclusión de que el origen era diferente, por esa razón. Uno ahí entonces se da cuenta de que realmente no hubo un proceso como de coordinado en cuanto a la selección de los materiales. Y otro criterio que predomina en la región para el establecimiento de sistemas agroforestales es que el agricultor generalmente no selecciona los terrenos, sino que él dispone del terreno donde menos impacto le va a generar en su actividad principal, que es la ganadería. Entonces no son los mejores terrenos los que están siendo planteados para este tipo de arreglos. Por consiguiente, pues tampoco hay un criterio como de selección de este material en esta unidad. Eso se siembra al criterio aleatorio, y como lo menciono, pues los más preponderantes son estos dos en el departamento de Caquetá y estos 3 en el departamento de Guaviare, donde también se identificaron cerca de 7 morfotipos diferentes, pero algunos con muy baja densidad en las unidades donde estuvimos trabajando identificando estos materiales. ¿Piensa usted que se puede llegar a un proceso como de selección de algún tipo de pie más o menos adaptado a las condiciones que parece que se deducen del estudio, bastante poco interesantes desde el punto de vista agrícola, para un poco que sean más resistentes a esas condiciones de sequía sobre ese pie, y luego injertarlo, que no sé, lo desconozco si se puede hacer en araza o si merece la pena al ser un arbusto? ¿Merece la pena hacerlo, o directamente es mejor cambiar el arbusto y esperarse un par de años hasta que empiece a producir algo? ¿O qué recomendación daría a alguien que tuviera un poco que tomar esa decisión? Porque creo que del estudio se deduce un poco eso, o sea que hay que ordenar un poco la cuestión, más que nada porque esto tiene que, o sea, el suministro de un producto hoy en día no se puede hacer de forma desordenada, al igual que no se hace en el caucho, porque hay unos contratos por medio y si no nadie te compra nada, o sea, por un mínimo de garantías económicas, que es un poco, digamos, lo que maneja estas cosas. Uno de los impactos importantes que podemos deducir de este estudio es que podemos zonificar un poco el tema de la producción, buscando dar una proveeduría permanente a la cadena que en este momento está demandando producto tanto el Guaviare como el departamento de Caquetá. Las dificultades en este momento de la cadena están dadas por la estacionalidad de la cosecha. Como yo lo mencionaba en los centros fenológicos, las cosechas se volvieron muy estacionales en los diferentes morfotipos. Entonces uno recomendaría de pronto combinar algunos que presentan mejores índices de desempeño en determinadas unidades fisiográficas para lograr eliminar un poco esta estacionalidad que se presenta permanentemente y que reduce entonces las posibilidades de mercado en determinadas épocas del año y que hace que se pierdan negocios importantes por esa estacionalidad, porque pues, las condiciones de la región para lo que es almacenamiento y conservación son bastante limitantes.
Entonces sí, una de las recomendaciones sería combinemos morfotipos como el tipo peruano o aperado que se encuentra tanto en Caquetá como en Guaviare, con morfotipos como el grande, en los cuales tenemos diferentes épocas de cosecha, aunque no vamos a eliminar completamente la estación, estamos dando un suministro más permanente a esta cadena de valor. Y en cuanto a injertación, sí no hay estudios que muestren si hay posibilidades de injertación. En el Perú hicieron un estudio hace 20 años sobre temas de injertación con muy pocos resultados. Más que todo injertación fue propagación por estacas, enraizamiento, y el resultado no fue satisfactorio. Por consiguiente, el sistema de propagación siempre ha sido por semilla, sin una selección genética adecuada. En este momento, pues con este estudio estaríamos diciendo orientémonos hacia estos morfotipos que son los que presentan mejor desempeño para las nuevas áreas que se están estableciendo en estos arreglos agroforestales que se están promoviendo en la región. Y buscaría es como orientar un poco también la zonificación, es decir, si se va a establecer en unidades de tierra firme o planicie amazónica, pues hagamos arreglos agroforestales un poco más densos o con algún tipo de sombrío transitorio en sus etapas iniciales, porque puede haber procesos que están afectando el desempeño de la especie en sus etapas iniciales y retrasar entonces la entrada en etapa productiva. Es una de las conclusiones del trabajo. En otras unidades como Vega del Río, sí, por ejemplo, no hay limitaciones que se pueden presentar con las unidades de terrazas bajas como el Pantón de Caquetá. Y bueno, otro de los temas que surge aquí bastante importante, que en fin lo conozco por experiencias que hemos tenido en España, en diferentes lugares que hemos estado trabajando, donde tradicionalmente no se regaba, no había irrigación, y bueno, creo que lo hemos discutido algo sobre el tema del cambio climático, que creo que esto aporta también algunos datos interesantes al respecto. Bueno, una de las preguntas que surge es si realmente en las terrazas altas, que bueno, inicialmente no tienen mucha actitud agrícola, pero digamos que desde el punto de vista de la recolección y otras cuestiones de producción, creo que son más interesantes que al lado de una Vega del Río, al menos la experiencia que tenemos nosotros es esa. Y de hecho las zonas más productivas de fruticultura en España, donde soy yo y donde, bueno, donde tenemos la fruticultura más puntera que hay ahora en Europa y en Italia, pues suele estar en zonas de ese tipo, ¿no? En zonas más bien altas, donde hay un cultivo más precoz, porque bueno, suele ocurrir que hay más radiación y bueno, pues, se adelanta la fenología algunos días, precisamente también por eso que comentabas de la sequía, ¿no? Que eso hace que también sea el producto trate de salir antes, que desde el punto de vista nuestro es casi la vida o la muerte, ¿no? O sea, son 5 días. Entonces, quería saber si te parece interesante o plantear algún tipo de mejora desde el punto de vista ingenieril para algún pequeño sistema de riego o alguna pequeña irrigación, o si eso podría ser interesante de cara al menos a mitigar parte del estrés que refleja de forma muy evidente el estudio y que bueno, que lo hemos observado en frutos muy productivos, o sea, en árboles como el cerezo, por ejemplo, que es de los cultivos más punteros que hay ahora en el mundo, y que también, pues bueno, es un árbol que tiene problemas de estrés, ¿no? No sé cuál sería la recomendación que daría. Bueno, sistemas de irrigación en este momento en la región, yo creo que por el valor comercial que tiene el producto, que realmente es bajo comparado con otros productos que predominan en la región, pues no llegaría a justificar económicamente la implementación de un sistema de irrigación, más teniendo en consideración de que por precipitación la región tiene 8 meses de pluviosidad y solo 4 meses como de temporada seca. Entonces es que la temporada seca es extrema o cada vez está siendo más intensa, producto pues de las alteraciones climáticas que se están dando en todo el planeta. Eso mismo pasó en esta zona que yo te estoy comentando, es decir, yo te hablo del año 95 y ya se lo estaban empezando a plantear, y ahora han pasado casi 20 años y bueno, básicamente que ya no se lo plantean. Es decir, que ya no, pues o sea, hay diferentes soluciones desde el punto de vista ingenieril. Yo no lo veo tan complicado, porque como llueve no es complicado, el problema es que no lloviera. Pues mientras que llueva 6 meses al año, allí llueve 3 meses, con lo cual, pues, si tienen agua, pues la pluviometría aquí son en torno a 3.000, un poco menos, un poco más, depende, pero con eso sobra, o sea, recoger agua es muy sencillo. Sí, no es por limitaciones de agua, profesor, es porque el valor del producto en este momento de mercado no es tan
la región tiene unas condiciones de infraestructura de transporte que hacen que el costo de producción más alto sea relacionado con el transporte, por las limitaciones en cuanto a logística. Por consiguiente, costos adicionales que se tengan que incrementar en un modelo de producción de estos como riego, si el valor del producto no es lo suficientemente importante en el mercado, pues hacen económicamente inviable una práctica de estas. Entonces, por consiguiente, lo más recomendable es más bien utilizar material, yo no diría genético porque pues aquí no hay una mejora genética, pero digamos material provisorio, un material con mejor desempeño, en las diferentes condiciones en las cuales se está desarrollando, que presente mejores resultados, que tenga mayor, digamos, tolerancia a ese déficit hídrico, porque como bien lo mostraba yo, sí es muy importante lo que usted me está diciendo. En la medida que el periodo de transición entre la época seca y la época húmeda es donde coincide con el proceso de crecimiento y desarrollo del fruto, y esto es una estrategia inclusive de la planta para garantizar su descendencia, porque pues, los frutos están madurando cuando está la disponibilidad hídrica en este momento en el suelo, no antes. Por eso la cosecha se da durante la transición seca-húmeda. Pero como está cambiando y las temporadas húmedas están corriendo cada vez un poco más y estamos viendo más intensas en determinadas épocas, pues eso está afectando el desempeño de las especies en todo el contexto de la región. Por eso el tema del riego pues es un tema más, digamos que la opción es un poco más asociada a los costos y a la rentabilidad que yo pueda generar, y no de pronto una necesidad fisiológica, porque sí la tendría. Obviamente que en términos productivos sí la llegaría a tener la especie, especialmente en unidades de tierra firme o planicie amazónica, que es la unidad preponderante en toda la región. Entonces ahí sí sería requerido en caso de que el producto tuviera un valor comercial que le justificara la implementación de un sistema de estos. Bien, y por último, bueno, cosas que hemos estado comentando, últimamente se habla mucho del tema del cambio climático, de cómo eso puede aumentar la tasa de fotosíntesis debido al aumento del CO2 en la atmósfera. Y bueno, uno de los problemas que hay es que digamos, una de las hipótesis que bueno, tiene una cierta justificación lógicamente, es que eso va a aumentar de forma importante la demanda hídrica del cultivo y puede haber problemas a nivel global incluso, pero bueno, aquí se ven bastante bien, es decir, al haber morfotipos que no están adaptados puede incluso ser problemático para incluso la propia supervivencia del fruto, ¿no? No sé qué opina usted al respecto de estas cuestiones, porque claro, eso implica un poco también más hacia el tema de que si van a necesitar más agua hay que tomar alguna medida de forma que aquello sobreviva, y ya no afectaría solamente al arbusto, posiblemente afectaría a todo el sistema en conjunto, a la cobertura de sombreo, por ejemplo. Sí. Pues es evidente que diversos estudios han mostrado que el enriquecimiento de CO2 en la atmósfera va a elevar las tasas fotosintéticas de algunas especies si los demás recursos no son limitantes, es decir, si lo demás está como en disposición adecuada para que simplemente sea el CO2 el que esté afectando la tasa fotosintética. Aquí lo que estamos mostrando también es una interrelación entre diferentes ambientes y diferentes componentes que pues, digamos que checar el efecto de un solo factor sería muy complejo. Uno creería que sí, probablemente va a haber una mayor demanda de agua, pues producto de un mayor incremento en la biomasa, producto de una mayor concentración de CO2 ante un eventual aumento de las concentraciones de CO2 atmosférico que se pueden estar generando en el ambiente de estos cultivos. Medidas para mitigar un poco las deficiencias hídricas que expresa la especie y que serían requeridas en un eventual caso como este, pues de ser comercialmente viable, estaría lo del tema del riego. Pero digamos que en este momento en la región hay otras medidas que son mucho más implementables, por ejemplo el uso de coberturas verdes, que favorecen la retención de humedad en el suelo, el uso de coberturas de árboles con doseles más frondosos que reduzcan la evaporación del suelo y que favorezcan la retención de humedad, puede ser también un factor que puede ayudar a estabilizar. Digamos que por ejemplo la mayoría de estos asocios están hechos con caucho, y el problema del caucho en la región es que sufre, especialmente en el Caquetá, tiene un problema serio con un patógeno que es el microciclosurei, que defolia el caucho casi que cada 3 meses le produce una defoliación, sobre todo en la transición época seca, época húmeda y en la húmeda, presenta defoliaciones muy fuertes. Eso hace que entonces los niveles de irradiancia que entran a los doseles bajos sean muchísimo mayores, y eso permanece así durante todo el ciclo del año, en la medida que se defolia. Por consiguiente, entonces habría que buscar otras especies de caucho, como se está trabajando actualmente, que mantengan los doseles y mantengan entonces esa condición amortiguadora que puede generar un dosel que evite la entrada de alta irradiancia,
que eleve considerablemente la temperatura dentro del sistema y que haga pérdidas de humedad muy fuertes del suelo, muy importantes. Entonces digamos que son otras medidas que se pueden utilizar en la región, que son un poco más asequibles y menos impactantes en el flujo de costos de un sistema productivo de estos. Y que, o sea, que por último, un poco qué recepción o qué percepción tienen los productores a este trabajo y también un poco a esas posibles medidas que se le puedan plantear, que no sé si les gustaría mucho o no les gustaría mucho, porque un poco la experiencia con agricultores siempre es un poco que el que viene un poco a meterse en términos que no son un poco de su competencia. No sé, aquí quizás menos, pero en otros sitios es complicado esa interacción entre el productor y el, digamos, el investigador o el ingeniero que vaya a recomendar cualquier cosa. No sé cuál es su efecto de este tiempo en la región. Es bastante complicado porque pues, los agricultores de la región han tenido obviamente una inversión de capital, muchas veces esfuerzo en mano de obra para sostener ese tipo de modelos, y generalmente no quieren, pues, o sea, tumbar un árbol es una cosa que les implica un desgaste tanto en recursos como también en la sensibilidad frente al potencial que eso podría llegar a tener. Entonces, por consiguiente, cuando se les habla a algunos, por ejemplo, los que tienen este tipo de morfotipos pequeños, en tierra firme, donde estamos teniendo estos problemas serios de producción, mermas en la productividad, porque se evidencian también, pues la recomendación siempre ha sido que por qué no los cambian por unos morfotipos que presenten un mejor desempeño en esta unidad, como el caso del grande, que presentaba un mejor desempeño que el morfotipo pequeño. Obviamente no ha sido muy receptivo porque pues es que llevan ya varios años trabajando con esto y, o sea, si usted creen que lo tumbe y establezcan uno, pero igual el gasto que están ejerciendo en este momento para garantizar una buena producción, pues yo creo que va a ser superior a la inversión que en un momento dado van a tener que hacer para renovar todo el cultivo. Entonces, pues finalmente creo que el propio sistema va a dar las pautas para que necesariamente tengan que tomar una decisión al corto plazo, o en el mediano plazo, consistente con lo que está sucediendo en este momento. Las mermas en productividad son importantes en estas unidades y con este morfotipo han sido bien importantes y están afectando ya el desempeño de la cadena productiva. Muy bien, pues creo que debe continuar nuestro compañero y muchas gracias por su respuesta. Bueno, buenas tardes, Jaime Alberto, y bueno, felicitaciones por ese esfuerzo. Creo que es un ejercicio que vale realmente la pena en términos de aprovechar nuestra biodiversidad. Y yo lo que quiero volver es más a los aspectos ecofisiológicos y lo de plasticidad, y quisiera empezar con lo de plasticidad. Quisiera que me explicaras cómo fue que calculaste el PCA, el índice de componentes principales. ¿Qué variables fueron las que utilizaste? Es que no me quedó muy claro. Yo sé que es asimilación, evaporación y conductancia estomática, pero ¿cómo de esos puntos son los que varían con hora o cómo es? No entendí muy bien cómo está estructurado, digamos, el análisis. Se tomaron los puntos, se tomaron las integrales de los valores de cada una de las variables en el transcurso del día. Cada uno de esos valores entonces daba un valor máximo y un valor mínimo, que el valor máximo y mínimo obtenido en cada una de las épocas se sacaba entonces a través de la fórmula, el valor máximo menos el valor mínimo sobre el valor máximo obtenido en cada una de las épocas, y eso nos daba el índice de plasticidad, que es un método sencillo de cálculo y se hizo para todas las variables. El valor, o sea, la integral de fotosíntesis. Sí, exactamente. Sí. En la época seca. Y en la época húmeda. Pero se comparaba la seca y la húmeda. Sí, señor, se comparaban las dos. Sí, porque creo que hay una cosa que es la impresión que me dio cuando leí el texto, que hay una mezcla. Por hecho, ¿qué es plasticidad? Es la capacidad que tiene una especie de mostrar, digamos, como respuesta diferente a diferentes ambientes. Respuestas que son dadas en el corto plazo, ¿no? Son mecanismos más asociados como a la aclimatación que a la adaptación. Es decir, son respuestas de ajuste en el mediano plazo que son más relacionadas con su aparato fisiológico que más que con su concepto de descendencia evolutivo. Entonces, en ese contexto utilizamos el índice de plasticidad, que es un método sencillo de cálculo en el cual tomábamos los valores máximos obtenidos en una época, los valores mínimos obtenidos en otra época y los relacionábamos en una fórmula de cálculo que era el valor máximo menos el valor mínimo sobre el valor máximo, y eso nos daba el índice de plasticidad.
Y estaba Porque basado en sí. el valor de... Voy a poner una analogía, digamos, si yo vengo del nivel del mar y tengo como yo como ser humano tengo digamos, un ritmo cardíaco basal de 60 latidos por minuto, yo subo aquí a Bogotá, mi ritmo basal va a subir a 80. Eso es plasticidad. Digamos, bueno, en el contexto del ser humano, pues no sabría decirle si es plasticidad Es o lo no. mismo, es fisiología, digamos. Sí. Es un concepto que aplica a cualquier organismo. Pero no sabría decirle si, bueno, no, sí. Si el concepto es que él ajusta su mecanismo interno para poder sostener sus funciones de una manera, entre comillas, digamos, óptima, ese sería una plasticidad. Digamos que el incremento en la tasa de latidos del corazón, que puede ser producto de la altura, Sí. si no obedece a un ajuste necesario para sostener sus funciones, sino que básicamente es producto como del estrés, eso no se consideraría un índice de plasticidad. La plasticidad sería si él lo ajusta para poder sostenerse en estas condiciones. O sea, si después plasticidad si lo vuelve otra vez a 60. A 60 nuevamente, si lo puede regular. Y aumenta, digamos, el número de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Eso es un índice de plasticidad. Sí. Pero ustedes al utilizar, es que lo que no entiendo y no estoy seguro que comparto es usar la variación diurna en la foto. Una cosa, uno puede tener dos hojas idénticas y una está recibiendo poca luz y otra mucha luz y van a tener tasas diurnas de fotosíntesis diferentes. Sí, por supuesto. Pero eso no es plasticidad. No. Entonces, ¿cómo separan ustedes, en el análisis que ustedes hicieron, cómo separan plasticidad de simplemente respuesta, digamos, del metabolismo que tiene en la hoja en su momento a las condiciones climáticas? Eso no me quedó claro. Y vuelvo y digo, por ejemplo, plasticidad es cuando la capacidad fotosintética máxima de una hoja pasa de 2 a 6 dentro de la misma planta, por ejemplo, dentro de la misma cultivar, que puede suceder. Hay un cambio de luz, entonces pum, se dispara la capacidad fotosintética máxima. Eso es plasticidad. Pero eso habría que revisarlo, porque yo por lo menos no utilizaría la variación. Valores, digamos, con uno mide índice de plasticidad, uno usa como características que reflejan, digamos, un potencial, digamos, por ejemplo, en la capacidad fotosintética máxima. Pero uno no mete ahí toda la variación ambiental, porque se vuelve muy confuso la interpretación. Entonces ahí hay como están mezcladas las dos cosas, no me convence que eso. No veo dónde está el índice de plasticidad y la respuesta al ambiente separados. ¿Sí me explico? Entonces eso sería bueno como pensarlo un poquito más. Lo otro es las curvas de luz. ¿Podemos volver a las curvas de luz? En la tabla ustedes, los que no leyeron la tesis no lo vieron, pero la pendiente de esas curvas es muy bajita. Y tú tienes en la tabla que la eficiencia cuántica aparente, que es la pendiente inicial, es de 0.001, 2, 3 o algo así. Cuando la mayoría de hojas, cuando no están, digamos, cuando uno mide eso, es una orden de magnitud más alto. O sea, el valor normal, digamos, de la eficiencia cuántica promedio, digamos, de las plantas C3 es 0.05 y tú reportas 0.005. Entonces no sé si es que hubo un error o es que viendo las curvas ahora más en detalle, parece como si tuvieran la eficiencia cuántica muy baja. O sea, no sé si fue simplemente un pequeño error de la hora de transcribir los datos, o si hay una diferencia, si es que realmente es muy bajito. Realmente es muy bajito. ¿Y por qué es tan bajo? ¿Esto se midieron en qué condiciones? ¿De estrés o de...? No, señor, estas se midieron en condiciones de época húmeda. ¿No época húmeda? Sí, Okay. sí, sí, ¿Son hojas de sol? Son hojas de sol, Okay. son hojas de sombra.
se hicieron con una lámpara que nos permitía graduar los diferentes niveles de flujo fotónico, con 2 niveles en el rango fotoinhibitor y posteriormente en un poco más estrecho en los rangos por debajo de las 1000 micromoles. Lo que se obtuvo fueron los resultados que se mostraban en la tesis. La eficiencia cuántica es realmente muy baja en estas condiciones de incremento del flujo fotónico, y lo que hicimos también, lo que también se evidencia también es un poco las tasas de asimilación también, que son bajas, ¿no? ¿Cuánto tiempo ustedes empezaron con alta luz y luego bajaron? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo estuvo expuesto a alta luz? El tiempo que duraba era variable dependiendo del momento en que se registraba el dato, el valor. Como yo lo mencioné, los valores de alta luz, generalmente los índices de fotosíntesis se redujeron, sino que como este es un ajuste a un modelo, está ajustado a un modelo no lineal, entonces por consiguiente pues no se observa ese bajón en los valores. Pero entonces, ¿dónde salían esos valores? ¿Cuáles valores? Pues los de alta luz. Esto es parte de la gráfica los pone. Cuando se hace el modelo, como el modelo vuelve y calcula sobre cada uno le puede dar el modelo a la ecuación ya diferentes niveles de intensidad, y él calcula el flujo fotónico. Sí, o sea que los puntos, los cuadrados no son valores, no son los datos reales, no, son valores predichos. ¿Y cuáles son los reales? Los que generan las barras. Las barras de error estándar son los que están basados en los valores reales, pero los valores de los puntos son valores predichos. Eso es una sola hoja, ¿no? Esto es el promedio de 4 hojas. 4 hojas. En 4 arbustos, o sea 8, 4, 4 y 16 hojas. Pero habría que revisar, porque no es normal que o sea, realmente es muy raro que tenga 10 veces menos eficiencia cuántica, siendo que la eficiencia cuántica es tan importante para la eficiencia fotónica. Eso habría que volverlo a mirar, porque puede ser que haya un error digamos, simplemente de la manera como se transfieren los datos, como te digo, pero no me parece normal. Lo otro es que el Amax es extremadamente bajo. El Amax es la capacidad máxima fotosintética. Eso parece una hoja de sombra, no una hoja de sol. Y lo que es curioso, si vamos un poquito más adelante, aquí los Amax oscilan alrededor de 4. Si vamos más, digamos, a la gráfica de las variaciones diurnas de fotosíntesis, digamos como 10. Claro, da 10 o 12. Entonces yo no entiendo por qué aquí los valores sí son más en el rango que me esperaría y en el otro no. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Los valores de Amax obtenidos con las gráficas pues se obtuvieron, como bien lo dije, cuando vienen de la evaluación de la curva de luz, que vienen de niveles altos de fotosíntesis hacia niveles bajos. Por consiguiente, lo que lo discutíamos un poco con el profesor, era que había procesos de fotoinhibición reversible que muy probablemente estaban afectando el desempeño fotosintético de la planta durante el desarrollo de la curva. Aquí en este caso, como observamos valores mucho más altos, en diversos morfotipos que logran alcanzar valores hasta de 10 micromoles, es consistente pues, con niveles de radiación también óptimos para el desempeño, sin procesos de fotoinhibición ni ningún limitante que esté como afectando el desempeño fisiológico de la planta. Entonces, por consiguiente, sí podemos ver que el desempeño es mucho más alto, pero posiblemente vuelve y baja a niveles cercanos a lo que es la asimilación máxima que ha sido expresada. Entonces, lo que dices sí tendría sentido, que las curvas de luz son curvas de hojas estresadas. Eso fue lo que me dijiste ahorita. Dijiste que por haberlo expuesto a una alta luz se estresaron, entonces probablemente estuvieran expuestas a alta luz durante mucho tiempo. Digamos, la recomendación general cuando uno hace curvas de luz es exponer las altas luz durante periodos muy breves y bajarlas rápidamente, digamos, en cuestión de minutos a valores bajos, para evitar precisamente que se activen mecanismos de fotoprotección. Eso tendría sentido, sí, lo que tú dices tiene sentido con la caída de esa. Entonces, en la interpretación de esas curvas sí me parece clave mencionar o hacer una interpretación detallada de que esas curvas son curvas de hojas estresadas, porque la mayoría de gente presenta curvas de hojas no estresadas. Entonces, yo creo que es importante hacer esa aclaración. Lo otro es, hay un gráfico que muestra CI en función de hora del día. ¿Cuál es el valor de CI normal para una C3 no estresada? Pues debe estar más o menos oscila entre 600 y 800. ¿De CI? Sí. Es 270. 270. Ese es como el promedio, digamos, mundial de valor de CI.
Y aquí esto me parece muy raro que el valor de CI sea tan alto, porque el CI es más alto ¿Qué afuera? que afuera. La concentración externa de CO2 es 390 más o menos. Y sigue aumentando. Y el CI, ¿cómo puede ser el concentración? Cuando la hoja está haciendo fotosíntesis, yo entiendo que a las 6 de la mañana el CI sea muy alto, pero sigue siendo un CI muy alto durante de entre 9 y 4 de la tarde, o sea, estamos hablando de un CI como de 500. ¿Por qué el CI es mayor que el del aire? O sea, ¿cómo puede tener una hoja más CO2 internamente que externamente, siendo que la fotosíntesis misma está reduciendo la concentración de CO2 en los espacios intercelulares? Muy probablemente porque la fotosíntesis está aumentando hasta el mediodía y por consiguiente aún no hay un consumo alto de CO2 que se esté generando en estas horas iniciales de la mañana. Además de que la forma de evaluación fue con un sistema de cubeta cerrado, en la cual pues obviamente el sistema se mantenía cerrado durante el periodo de evaluación y había un aumento en la concentración del dióxido de carbono dentro de la cámara de evaluación, lo que hacía que dentro de la cámara subestomática también aumentara un poco más esta concentración. ¿Ustedes subieron el nivel de CO2 dentro de la cámara? No se podía regular. Pero entonces tomaban aire de afuera Tomaba aire afuera, sí. y cerraban completamente y miraban a qué velocidad bajaban. El sistema tiene una cubeta que presiona la hoja Sí, sí. y aísla completamente el... Sí, sí la conozco. Exacto. Pero es diferencial, o sea, son dos irgas. O sea, la manera como calcula fotosíntesis es que hay un irga que mide la concentración de CO2 del aire y otro que mide el CO2 de la concentración de la cubeta donde está. Este es simultáneo, o sea, hay un irga. Un solo irga, sí. Entonces ustedes lo que hacían era cerrar la cámara y miraban a qué velocidad disminuía. La tasa, digamos, de fotosíntesis era la velocidad a la que bajaba. Inicialmente bajaba la tasa, o sea, inicialmente se volvía negativo, es decir, que había una asimilación negativa porque había producto del movimiento del aire dentro de la cámara y posteriormente entonces subía y se estabilizaba, y ahí es donde se tenía el dato, el valor. Sí, pero igual no debería dar... Esos valores sugieren que había un problema en las mediciones, y es porque el CI es extremadamente sensible. El CI es calculado con un montón de variables, y yo realmente no mostraría ese gráfico, porque es posible que de pronto no estaban midiendo la temperatura de la hoja correctamente, no sé cómo estaba la termocupla, pero estos valores no se pueden explicar. Esto sugieren que de pronto no son, los otros datos pueden estar bien, pero no son datos confiables. Yo los excluiría. Sí, definitivamente. No sé qué opinas. Porque estrictamente con esos valores de CI, la planta no debería estar haciendo fotosíntesis. Si estos están buenos, los de fotosíntesis están malos. Sí. Porque eso es un flujo de difusión, y si adentro hay más CO2 que afuera, pues el CO2 coge para afuera, y entonces habría respiración. Bien. Correcto. No, hay una parte que puede estar en cierto modo, pero no todo. Sí, no. Seguramente la fotosíntesis está bien porque el cálculo de la fotosíntesis es una cosa muy simple. Pero como esta es una cosa calculada, entonces algo en la ecuación no está ahí y está dando esto que es probablemente un valor sesgado. Sí, yo creo lo mismo. Yo quería mencionar algo sobre lo que estaba mencionando Juan ahora, con que lo hablamos muy largamente por Skype la semana pasada, con relación a las curvas de fotosíntesis, que te pregunté exactamente lo mismo. Porque incluso cuando tú pones mucha radiación y empiezas a bajar, y la hoja está estresada, en términos de minutos normalmente no se desestresa. Entonces, por eso parte del ejercicio de calibrar cuál es la máxima luz que le pongo, es que si es una hoja que se estresa por encima de 500 micromoles, entonces yo sé que si le pongo más de 500 la voy a estresar, entonces arranco en 500 y bajo para no estresarla. Por eso esas curvas arrancadas todas en 2000 y bajo, probablemente también no estén reflejando de manera apropiada la curva típica de fotosíntesis. Porque si yo debo arrancar de arriba para abajo, porque es más fácil, la respuesta es más inmediata cuando vamos disminuyendo que coger de abajo hacia arriba. Pero si me está dando valores a radiación muy alta, valores muy bajos, y luego empieza a subir, la estresé, me toca sacar y luego volver a empezar en hojas no estresadas y arrancar en un valor menor. Entonces probablemente esas curvas, quizás sería bueno hacer un chequeo
comenzando con valores mucho más bajos. Es mejor pecar, así uno no alcance la asíntota, que arrancar con una asíntota muy grande, porque eso le puede desacelerar toda la estimación. Yo creo que era mejor incluso empezar viendo un poco, empezar desde abajo. Nosotros en frutos tenemos ese problema. O sea, si empiezas con valores muy altos de cualquier país, en el caso nuestro este CO2, empieza a estresar ya el fruto rápidamente y la hoja rápidamente sabe lo que tú le estás haciendo. O sea, la hoja sabe, es mucho más inteligente que el que está midiendo, Y ¿sabe? Y se responde muy rápido. Y entonces cuando te pasas del límite que tú sabes que no debes de llegar, rápidamente toma otras decisiones. Y se demora mucho rato Y en no, volver a- y no responde bien. Y eso lo hemos visto mucho en frutos con muchos alumnos que, y la verdad es que les ha sorprendido mucho la cuestión. Y en hoja estoy seguro que pasa lo mismo, porque hay mucha gente allí haciéndolo y también ocurre igual. Es decir, que hasta ahora pues, se pensaba un poco que eso era un sistema un poco más... y en la hoja creo que incluso más, porque es más, difunde más rápido aún, con lo cual debe ser todavía más rápido en la respuesta que en un fruto que digamos que la difusividad que tiene es mucho menor, sobre todo por la cutícula. Ahí no hay nada, digamos, prácticamente. La hoja es casi movimiento libre, o sea que, por lo menos cuando lo tiene en condiciones óptimas, que imagino que lo mediría así, ¿no? O sea, capacidad de óptima. Lo que nosotros hemos visto es que hay unas especies que toleran muy bien ponerles alta luz durante 1 o 2 minutos y después ir bajando y no se ve ningún efecto de fondo de inhibición, y a otras extremadamente sensibles. Y a otras que ni siquiera les gusta que uno ponga la cámara, y uno pone la cámara, cierran los estomas. Entonces es bastante variable. No sé si en este caso la especie era los estomas eran muy sensibles a la presencia de tener una cámara de medición de fotosíntesis o no, pero digamos, en algunos casos sí hay que considerarlo. Sí, claro. Y otra cosita, podemos mirar el modelo estadístico del análisis de... Sí, ahí está ¿por qué incluir la hora? Porque a mí me parece una respuesta obvia a eso. Entonces, ¿cuál era tu interés en poner la hora y qué esperabas encontrar? Como se hicieron evaluaciones en el ciclo diario, la idea era meter el efecto que el error experimental puede generar por este factor de hora. Meterlo dentro del modelo para que se viera el efecto de la hora del día dentro del modelo general. Sí. Pero entonces, o sea, lo interesante no es tanto demostrar que hay un efecto de hora, porque eso... Eso sí, era meter el error experimental que generaba las evaluaciones a diferentes horas dentro del modelo. ¿Y qué es época por hora? Época por la hora, interacción hora, entonces sí, las es... interacciones dobles que eran época por hora por morfositio, Sí. y la interacción triple que era localidad, época, ahí está más no es L sino E, por hora por morfositio. Sí. Y los efectos internos de la mordalia morfositios se hicieron a través de la técnica de contrastes. Porque es que sin haberlo analizado en detalle, me pregunto si un análisis de covarianza no sería mejor. ¿Usted lo considera? No, nosotros hicimos, lo que planteamos fue un análisis de varianza basado en los efectos que pretendíamos evaluar, que era época y morfositio. Pero como se han hecho ciclos diarios, entonces para meter el error experimental de la evaluación del ciclo diario se metió el efecto hora. Con el conocimiento de que realmente iban a haber diferencias entre las horas. Sí, sí. Y podemos ver, por último, bueno, tenemos conocidos, pero ya mirando los datos, las correlaciones, creo que tienes una matriz con varias correlaciones. Las de tecnología. Sí, en la tesis hay varias, pero sí, digamos creo que la de tecnología tiene un ejemplo. Bueno, dice, déjalo así. Bueno, sí, porque este sistema es viejo. Es que aquí de pronto no es el mejor ejemplo, pero hay otras matrices de correlación. Bueno, dos comentarios con las matrices. Algunas de las variables tienen claramente unas relaciones no lineales que requieren corrección, porque el análisis de correlación siempre asume linealidad.
Entonces hay algunas que claramente, aquí no se ven, pero que son claramente exponenciales. Entonces habría que mirar a ver si de pronto una pequeña corrección mejoraría mucho los factores de correlación. Lo otro es, en los gráficos que tú presentaste en la tesis no era claro cuáles eran significativas y cuáles no. Hay algunas que uno veía y uno dice esto no es significativo a ojo, pero sería bueno como para facilitar la interpretación de los Poner un datos. cuadro Sí. de significancia. Sí, o poner el valor, las que no son significativas no. En general uno cuando pone correlaciones, de hecho uno no pone la línea, somos muy estrictos. Pero una opción, si uno quiere dejar las líneas, es poner solo las líneas únicamente las que tengan un valor de significancia, un P, digamos, por encima, por debajo de 0,05. Entonces eso es con más detalles, pero de pronto las correcciones de no linealidad sí serían importantes en algunas variables, digamos, unas poquitas. Y ahorita pasando ya a menos discusión ecofisiológica, que es una discusión técnica hasta ahora. Las especies, y corrígeme si digo alguna bobada, pero las especies de tierras firmes, o las variedades que se vieron en tierra firme versus las que se vieron en zonas inundables muy fértiles, que son como los dos extremos. Las de tierras firmes eran como muy conservadoras, como tú dices, tenían una estrategia conservadora, se tenían un max bajito, cerraban los estomas, trataban de digamos, ahorrar recursos, y las de tierras firmes eran tenían mucha más capacidad de transpirar, tenían mucha más complicación estomática y fotosíntesis y eso. Yo me pregunto en términos económicos en este momento, ya para un productor, si obviamente el que está en este momento, el que se encuentra en tierra firme es más productivo, ¿no es cierto? En términos de el que está es mucho más productivo. Entonces uno pensaría, pues pongamos y sembrémoslo en tierra firme, a ver cómo funciona. Pero eso requeriría una inversión muy grande para mantener esta especie, digamos, funcionando al máximo. Necesitaría probablemente más nutrientes, más riego y ese tipo de cosas. Entonces yo quisiera saber cuál es tu opinión en términos económicos, si los costos, digamos, que tendría un productor de tener las variedades que están en tierra firme, que están en zonas inundables, pasarlas a tierra firme, hay unos costos que implica mantenerla funcionando bien. Si esos costos son mayores que simplemente decir, no, yo no voy a sembrar esta especie de crecimiento y producción muy alta y voy a guardar únicamente la de producción más baja, pero que no me implica ninguna inversión a mí como productor. ¿Me explico? Sí, señor. Sí. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿cuál es como lo mejor de dos mundos? ¿No será mejor dejar el que es poco productivo pero que no me implica ningún gasto a mí como productor? ¿O será mejor invertir en los que tienen mayor exigencia? En los que tienen mayor exigencia, exactamente. Sí. Pues bueno, eso dependerá un poco de la proyección que tenga el productor con respecto a la producción final. Mi opinión es que en el contexto actual de la región es mejor mantener esos materiales que se desempeñan de una manera, digamos, eficiente en estas condiciones limitantes, así sea con bajos índices de productividad, pero que implican menores costos, por los costos tan altos que tienen otro escenario de logística en la cadena de valor, como puede ser el transporte. Entonces, porque es lo mismo transportar un kilogramo de frutos pequeños a un kilogramo de frutos grandes, es decir, el valor es el mismo. Entonces, en términos económicos es mucho mejor mantener una baja productividad, pero mantener de pronto una tasa de rentabilidad más alta, en la medida que los costos han sido mucho menores. Las ventajas de la vega del río sí son pues, notables, en la medida de que los índices de productividad son muy, muy altos, pero también tienen ciertas limitaciones cuando las inundaciones vienen y afectan entonces el desempeño de las especies, ¿no? Por ejemplo, no encontramos estacionalidad marcada en la fenología de estos materiales en vega del río, producto de esas inundaciones periódicas que ejerce el río. Entonces tampoco es que sean, digamos, como el gran escenario de productividad, aunque sí es donde concentra la mayor producción agrícola del departamento. Pero yo consideraría que lo mejor es mantener bajos índices de productividad, pero con menores costos. Profesor Moreno Fernández, ¿tiene más preguntas? No, dejémoslo así. Pues no pudiéramos quedarnos aquí hasta las 6, pero... Ok, entonces vamos a escuchar a Marina como directora de trabajo. Pues bueno, con Jaime ya hemos discutido bastante, trabajado también comentarios, pues más bien me resta es agradecerle a los profesores que
nos han evaluado el documento y pues que las sugerencias que nos han dado pues para mejorarlo pues las estamos incorporando en el texto. Y muchas gracias y pues felicito a Jaime pues porque es otra meta más y porque con tanta cosa que cada uno tiene que hacer, lograr eso en nuestras condiciones pues no es sencillo y parte de obtener este paso es la automotivación y por ello lo felicito y pues que espero que teniendo en cuenta las sugerencias el siguiente paso es seguir publicando porque pues esta información es muy importante no solo desde el contexto regional mirándolo por departamento sino también de la biodiversidad que tenemos. Necesitamos darla más a conocer internacionalmente. Entonces es como que esto sea más una motivación para continuar publicando. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta de los asistentes. ¿No? Bueno, entonces para propósitos de la evaluación final en sesión privada por parte de los jurados, les voy a pedir a todos los jurados que se encuentran con el auditor